Tsunade no estaba feliz, ¿y cómo iba a estarlo cuando tenía que lidiar con papeleo tras papeleo? Se arrepentía y se maldecía por haber dejado que Jiraiya y su sensei la hubieran convencido de aceptar el puesto de Hokage. Entre el ataque del Kyuubi y la masacre Uchiha, habían dejado a la hoja en un estado bastante debilitado. Y para rematar, la desaparición de un niño que resultaba ser el Jinchuriki de la aldea e hijo del cuarto, había acorralado a su viejo sensei a buscar un quinto Hokage. En un principio iba a ser Jiraiya, quien había rechazado la propuesta con la excusa de no tener madera para el puesto y, por supuesto, porque debía seguir con sus estúpidas investigaciones. El pervertido no había tardado mucho en sugerirla a ella. Por supuesto, no le fue demasiado difícil convencer al viejo y al consejo de aceptarla. Se había acostumbrado al juego y la bebida. Cada tarde prácticamente se había convertido en una rutina. Razón por la cual se sorprendió completamente cuando se encontró a Jiraiya y Sarutobi en un bar. De haber sabido el motivo por el que estaban allí, los habría dejado inconscientes. Le explicaron la situación de la aldea, dejando claro que ella había sido elegida como la nueva Hokage. Por supuesto que los rechazó en primera instancia, pero había olvidado lo tercos que podían ser los dos. Supuso que, por culpa del alcohol, a ambos les resultó más fácil convencerla de aceptar el puesto. Si bien a la mañana siguiente planeaba largarse, Shizune la había sermoneado sobre cómo debía respetar la memoria de su abuelo y de su antiguo amante, Dan. Realmente su aprendiz podía ser persuasiva cuando quería. Unos días después, estaba siendo nombrada como la quinta Hokage. Decir que la situación era un caos era quedarse corto. La desaparición de Naruto Uzumaki, el Jinchuriki del Kyuubi, era claramente el asunto principal a tratar. Se habían llevado a cabo misiones de espionaje en las otras aldeas, sobre todo por parte de Jiraiya y Kakashi, pensando que había sido secuestrado. Pero simplemente no lo encontraron. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Por supuesto que los idiotas de los aldeanos estaban felices de no verlo. Circulaban varios rumores sobre el chico y su ausencia. Razón por la cual tuvo que poner mano firme sobre el asunto para evitar que los rumores de la desaparición del activo más importante de la aldea llegaran a oídos de otras naciones. Los siguientes años habían sido relativamente normales. Varios de los hijos de los líderes de clan se habían graduado para, después de unos meses, presentar los exámenes Chunin. La primera fase había transcurrido con normalidad. En la segunda es donde comenzaron los problemas. El equipo 7, conformado por Sasuke, Sakura y Sai, se había topado con Orochimaru, quien se había infiltrado con la intención de colocar su marca maldita en Sasuke. Por suerte, Jiraiya, que había regresado de una de sus misiones de espionaje, lo detectó y terminó enfrentándolo en el bosque de la muerte, consiguiendo evitar que le colocara la marca a Uchiha. Fiel a su naturaleza escurridiza, el Sannin serpiente escapó. Lo que llevó al sabio sapo a iniciar una búsqueda que lo condujo hasta la frontera con Suna, todo mientras los exámenes continuaban. Durante la tercera fase, los combates transcurrieron sin problemas hasta que llegó el duelo de Sasuke y Gaara, un chico que resultaba ser el Jinchuriki de la arena. En medio del combate, se vio obligada a esquivar una espada destinada a su cuello. La cortesía del Kazekage a su lado resultó ser el bastardo de su ex compañero, que se había disfrazado. Al mismo tiempo, varias decenas de shinobis de la arena y el sonido irrumpían en la aldea. Estaba lista para romperle el cuello al Sannin serpiente, pero su sensei la interrumpió, anunciando que él se encargaría. En otras circunstancias lo habría descartado, pero dada la situación no tenía muchas opciones, en especial con las invocaciones de Manda y el Shukaku en las afueras de la aldea. Había invocado a Katsuyu para lidiar con la invocación de Orochimaru y el Biju. Estaba teniendo problemas con las dos grandes criaturas hasta que Gamabunta cayó del cielo sobre el Shukaku con Jiraiya sobre la cabeza del sapo jefe. El sabio sapo no tuvo mayores problemas para suprimir a la bestia de una cola, incluso reforzando el sello del pelirrojo de la arena para evitar que siguiera bajo la influencia del Biju. Lo que dejaba solo a Manda, que en cuanto vio que estaba en inferioridad, se retiró. Mientras el resto de los shinobis de la hoja contrarrestaban la invasión, ella y Jiraiya se dirigieron al techo de la arena, dispuestos a terminar con la vida de la serpiente Sannin. Al llegar, lo único que encontraron fue el cuerpo sin vida de Sarutobi con el sello del Shiki Fujin en su estómago. Por el testimonio de los Anbu presentes, 4 esbirros de Orochimaru habían levantado una barrera para evitar interrupciones. Si era honesta, sintió que su sangre hervía en cuanto se enteró de que el bastardo había usado el Edo Tensei para revivir a su abuelo y a su tío abuelo. Con la ayuda del Shiki Fujin, Sarutobi había conseguido sellar las almas de sus predecesores a cambio, por supuesto, de su propia vida.
Evidentemente, después de la invasión estaban en alerta por cualquier movimiento sospechoso de las otras aldeas. Unos días después, Jiraiya le confirmó que se había encontrado el cadáver del Kazekage en medio del desierto. Orochimaru había manipulado a la arena para atacarlos, razón por la cual ahora Suna estaba tratando de restablecer relaciones. Mientras la aldea se reconstruía, Kakashi, Kurena y Yasuma se habían topado con nada menos que Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki. El resultado: un Kakashi en coma y demasiadas preguntas por la visita de los dos ninjas renegados. Por la información que Jiraiya proporcionó, los dos pertenecían a un grupo de ninjas criminales de clase S. Su objetivo aún no estaba claro. Solo era otro dolor de cabeza con el que tenía que lidiar. Para colmo, unos días después fue despertada por Shizune, quien le informó que Sasuke había sido secuestrado. Ante el fracaso de no haber podido colocar su marca maldita en el Uchiha, Orochimaru había recurrido a su plan B con la situación de la aldea. No le había quedado más opción que enviar a un grupo formado por Neji, Kiba, Sai, Choji y Shikamaru. Con el apoyo de los tres hermanos de la arena, que se habían unido a la misión en un esfuerzo por mejorar las relaciones, consiguieron abatir a los shinobis del sonido y traer de regreso al Uchiha. Probablemente hubiera sido otra historia si el joven hubiera recibido la marca y se hubiera visto influenciado por ella. Luego de que Kakashi se recuperara, el hermano de Itachi le pidió entrenamiento intensivo, algo a lo que el Peliplata accedió. Eso dejaba a Sakura sola, ya que Sai había regresado a su entrenamiento en raíz. La tomó por sorpresa cuando la pelirrosa se presentó en su oficina pidiendo ser su aprendiz. Accedió, ya que la convicción de la genin la había convencido. Los siguientes 3 años transcurrieron sin novedad. Lo más relevante fueron los informes de Jiraiya que solía recibir. El Sannin aún no había renunciado a la búsqueda del Jinchuriki de las 9 colas. Dejando escapar un suspiro, la Sannin rubia levantó la mirada cuando la puerta de su oficina se abrió. Tsunade sintió como una de sus cejas temblaba al ver que Shizune y Sakura entraban, cada una con una pila de papeles. Ya es suficiente. Se quejó, sacando una botella de sake. Este trabajo me va a matar del estrés. Shizune dejó escapar un suspiro de resignación, ya acostumbrada a esto, especialmente cuando su maestra comenzaba a beber. Lady Tsunade, debe revisar estas solicitudes de misiones y luego, tonterías. Me merezco un descanso, interrumpió Tsunade a su aprendiz de cabello rosa. Lady Tsunade, usted debe. Shizune se interrumpió cuando una serie de marcas aparecieron debajo de ella. Eran unos signos que reconoció como los del jutsu de invocación. Lady Tsunade. Fue todo lo que Shizune logró gritar antes de desaparecer en una explosión de humo. Eso me dolió. ¿Milady, está bien? Tsunade levantó la vista para encontrarse con el rostro preocupado de sus dos estudiantes. ¿Sabe qué sucedió? ¿Estábamos, Lady Tsunade? Las 3 mujeres se giraron al escuchar una voz familiar. Se encontraron con Kakashi, que estaba acompañado por el resto del equipo 7, junto con los equipos 8, 9 y 10. Además, también estaban Jiraiya, Anko, Iruka y Yamato. ¿Ustedes también? ¿Qué hacen aquí? Lo mismo nos preguntamos, respondió el Peliplata, observando su entorno, que parecía extraño por decir poco. Los rodeaba una oscuridad que parecía no tener fin. La única fuente de luz provenía de una fogata que estaba a un costado. Lo último que recuerdo fue haber visto un sello de invocación, habló Jiraiya, quien había intentado usar la invocación inversa, pero simplemente no funcionó. La pregunta es, ¿quién lo usó? Yo lo hice. La pregunta de Tsunade fue respondida por una voz que resonó en todo el lugar. El grupo de shinobi se puso en guardia cuando una especie de energía azulada apareció y comenzó a formar a una persona. Tenía la piel grisácea, el cabello castaño y una larga barba de chivo que le llegaba hasta el estómago. Vestía una simple túnica blanca que tenía 6 magatamas y, entre sus manos, sostenía lo que parecía ser un bastón. Lo más peculiar era que estaba en posición de meditación mientras levitaba. Debajo de él había 10 esferas negras. Pero lo que más llamó su atención fueron los cuernos y los peculiares ojos morados con anillos, junto con la marca roja en su frente. Me llamo Agoromo, el inventor del ninja. El Rikudou Sennin. Silencio fue todo lo que hubo ante la declaración. ¿Eres el Rikudou Sennin? Habló Jiraiya, que consiguió salir de su estupor por las palabras del hombre. El mismo. ¿Quién es exactamente? Cuestionó Sasuke, que notó como Jiraiya, Tsunade y Kakashi miraban al hombre, sobre todo sus peculiares ojos.
El Rikudou Sennin, se dice que es el padre de todos los shinobis, el origen de todo lo que conocemos hoy, habló Shizune, quien aún no había conseguido salir de su sorpresa. ¿Tú nos invocaste en este lugar? Exactamente. Estamos en el limbo, respondió el Rikudou. Lo hice debido a que un cambio ha alterado por completo el destino de su mundo. Antes de que alguien pudiera decir algo, una de las esferas negras se movió frente a ellos y creció en tamaño. Esto les mostrará dónde se produjo dicho cambio. Luego de un tiempo, el orbe recolectará el chakra para poder seguir. Sin dar tiempo a responder, el Rikudou simplemente desapareció. ¿Estamos seguros de que es quien dice ser? Preguntó Tsunade en dirección a su compañero. Creo que sí. Él posee el Rinnegan, respondió Jiraiya. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Habló Shikamaru en nombre de sus compañeros, que no entendían nada de lo que acababa de suceder. ¿Y quién era ese Rikudou Sennin? Cuestionó Choji. Vamos a dejar la clase de historia para otro momento, indicó Jiraiya, frotándose las sienes. Dijo que el destino fue cambiado, indicó Neji con el ceño fruncido ante esa posibilidad. Entonces le estamos haciendo caso al viejo de los cuernos con ojos de cebolla que nos secuestró. Bufó Anko con burla, lo que le ganó un codazo por parte de su amiga de cabello negro, Kurenai. No es que tengamos otra opción. Si conoces una forma de salir de este lugar, eres bienvenida a compartirla, señaló Jiraiya, quien se sentó en el suelo cuando la esfera se volvió blanca y comenzó a brillar. Ya que, se encogió de hombros Anko, dejándose caer en el suelo junto con el resto de los shinobis, quienes lo hicieron a regañadientes pero sin bajar la guardia. Capítulo 1. La historia, los acontecimientos del pasado que permanecen inmutables por mucho que se intente alterarlos, y en la guerra, la historia la registran los vencedores. Incluso si se registra mal, la historia no cambia. Lo único que podría cambiar la historia sería añadir algo al pasado y esperar que los cambios realizados fueran suficientes para descarrilar el futuro. Por eso, quienes fueron sacados de sus propias líneas temporales y añadidos a otras líneas temporales siempre han luchado con un pasado cambiante y un futuro que solo puede conducir a lo desconocido. ¿Qué diablos significa eso? Preguntó Kiba sin entender lo que acababa de escuchar. El resto de los shinobis estaban igual de confundidos. Es obvio que se refiere a que algunas personas pueden cambiar el futuro con su sola presencia, señaló Shikamaru con un suspiro. Jiraiya, Tsunade y Kakashi fruncieron el ceño, pensativos. Había pocas personas que podían cambiar el curso de las cosas, tal como lo dejó claro la desaparición de cierto niño rubio hace unos años. El cielo se ve igual que ayer, dijo con ligereza un joven de cabello rubio dorado y brillantes ojos azules mientras miraba al cielo. Este joven no parecía tener más de 17 años. Su cabello alborotado ondeaba al viento mientras contemplaba las nubes. Los suaves rayos del sol bañaban su piel, ya ligeramente bronceada, con una cálida luz que, según él, era la misma sin importar en qué época viviera o en qué parte del mundo se estableciera el hogar. Apoyó perezosamente la nuca en una gran espada ancha de un azul océano profundo y conmovedor, que era 2 o 3 centímetros más alta que él y casi tan ancha como su cuerpo. Rodeaba el filo de la hoja un filo dorado que parecía tan afilado que, sin proponérselo, podía cortar el acero. El mango de la espada que sobresalía en el aire tenía la longitud de 3 manos con una protección de medio círculo dorado en el mango para proteger las manos. La espada en sí no tenía protección, pero con su tamaño realmente no necesitaba una. ¿Y quién es ese? Tanto Kiba como Choji no pudieron evitar preguntar por la persona que se mostraba. No lo sé, pero esto me comienza a gustar, sonrió Ino. Hinata se limitó a ver la imagen con curiosidad. Por alguna razón, ese rostro se le hacía familiar. Tenten y Sasuke sintieron que su curiosidad se disparaba al ver la espada. Pero fueron los ojos de los Jounin, especialmente los de Kakashi, y de los Sannin los que más se abrieron al reconocer a la persona que se mostraba. El trío compartió una rápida mirada que decía todo lo que pensaban. Necesitaban confirmar lo que estaban viendo y saber qué estaba pasando. Esta espada era la Durandal, una de las 4 espadas sagradas más poderosas jamás forjadas por el dios de la Biblia, y era su espada. Al llegar a este mundo siendo un niño, desnutrido y confundido, fue encontrado por una hermana del Vaticano, donde descubrió su asombrosa afinidad por las espadas sagradas. Se alegró, pues solo tenía 6 años cuando se encontró en este nuevo lugar, sin un hogar propio.
Desde entonces, fue criado y cuidado por la iglesia, que lo entrenó en el arte de blandir espadas sagradas junto con sus compañeros, aunque la mayoría no podía blandir espadas sagradas auténticas de forma natural y tuvo que usar copias producidas en masa, mucho menos poderosas que una espada sagrada auténtica. Fue vestido, bien alimentado, amado y recibió un entrenamiento intenso, y luego fue recompensado. Sigo sin entender qué tiene que ver este tipo con nosotros, habló Neji, que no tenía interés en el asunto. Espadas sagradas, ¿eh? Tarareó Asuma con interés. O tal vez sea algo así como las 7 espadas de la niebla. Habló Tenten con emoción. Los dedos de Tsunade tamborilearon el posabrazos de su silla con ansias. Esperaba estar equivocada, al igual que Jiraiya y Kakashi, había recibido la Durandal en su 9º cumpleaños, y desde entonces había sido entrenado para manejarla al máximo potencial. Usaba esta espada con orgullo, sabiendo que se le había confiado una espada de este poder gracias a la fe que otros tenían en él para no abusar de ella. La otra persona que había demostrado ser capaz de manejar la espada había sido amable con Naruto, a pesar de que se había visto obligada a usar una espada menos poderosa de la que podría haber tenido, pero afortunadamente demostró ser la única otra usuaria natural de la espada sagrada en el Vaticano en su grupo de edad, y se le habían dado otras de las 4 espadas sagradas más fuertes para complementar su espada sagrada más débil, mientras que a Naruto mismo se le había dado una espada sagrada más débil para complementar su Durandal. Maldición. Gruñó Tsunade en un ligero estado de shock al reconocer al joven que se mostraba. Ahora todo tenía sentido. Entendía por qué el Rikudou los había traído. Jiraiya y Kakashi no estaban en mejor estado. El resto de los Jounin parecía que aún no habían reconocido al Jinchuriki. Mientras tanto, los novatos de la hoja solo observaban con distintos grados de curiosidad al chico que veían, de pie, el joven se estiró antes de sacudirse la hierba de la ropa con una mueca. Llevaba un atuendo muy peculiar que le había regalado por su cumpleaños uno de sus pocos amigos que lo habían acompañado en la iglesia a lo largo de los años, e incluso lo acompañó cuando se aventuró a salir de la iglesia y a tierras extranjeras. Aunque tuvo que hacer una pequeña modificación para que no fuera humillante verlo usándolo en público. Su ropa era negra, la parte superior era un mono de color negro que estaba hecho de un material muy fuerte mientras se pegaba a su piel y permitía una alta flexibilidad y sigilo en el campo de batalla cuando era de noche o en áreas oscuras. La parte superior se extendía hasta la mitad de su cuello y tenía mangas cortas que llegaban un cuarto del camino hasta los codos. Este mono fue la razón por la que tuvo que modificar un poco la ropa, ya que estaba hecho para cubrir también la entrepierna similar a los pantalones cortos, lo suficientemente corto como para tener el mismo contorno que las bragas, por lo que Naruto compensó esto cubriendo su modestia usando jeans negros ajustados para ocultar el hecho de que esto era un mono. El mono tenía tirantes y líneas que cubrían los hombros, con una línea que salía de cada hombro y bajaba hasta sus pantalones hasta la parte inferior del mono. Una vez más, estaba agradecido de usar pantalones con este atuendo revelador que mostraba la definición de sus abdominales. Otro tipo con ropa ajustada, suspiró Tenten, mientras su compañero y su sensei levantaban un pulgar con aprobación, considerando conseguir uno para sus entrenamientos. Ahora, alguien sabe presumir, tarareó Ino con aprobación, sus ojos recorriendo por completo el cuerpo del rubio mostrado. Parece algo que encontrarías leyendo los libros de Jiraiya-sama, señaló Kurenai con un leve rubor. No veo por qué quejarse, es un buen espectáculo, sonrió Anko. Por supuesto que dirías eso. Tú no eres alguien para juzgar, señorita vestido de vendas, se burló la señora de las serpientes de su amiga, quien apartó la mirada con algo de vergüenza. Sin embargo, en el centro de su pecho, una cruz solitaria colgaba de su cuello, mostrando su fe en Dios y su relación con la iglesia. Llevaba guantes ajustados sin dedos, del mismo material negro que su mono, que le llegaban hasta la mitad del antebrazo, terminando en una correa negra más gruesa para evitar que se salieran de su sitio. Llevaba un cinturón holgado, sin conectar con el pantalón, con pequeños compartimentos para guardar objetos pequeños. En la parte delantera del cinturón había un círculo plateado que lo sujetaba a la cintura. Este cinturón contenía una botella de agua bendita, una debilidad natural de los demonios, algo que usaba con frecuencia en exorcismos y similares. Se aseguraba de estar siempre preparado para cualquier cosa que pudiera suceder al tratar con demonios, así que la mejor manera de hacerlo era llevar consigo una de sus debilidades naturales. Tan solo unas gotas causaban a los demonios un inmenso dolor físico, quemándoles la piel como ácido y debilitando sus mentes y poderes.
En el lado izquierdo del mismo cinturón había un estuche ligeramente más grande, de forma rectangular, lo suficientemente grande como para contener un libro del tamaño de una mano. No entiendo cómo el agua podría dañar a un demonio, cuestionó Lee. Tal vez tenga algo especial, se encogió de hombros Asuma. Aún así es extraño, habló Anko. Le era difícil imaginar cómo vencer a un demonio con agua. Llevaba botas negras con tobilleras para mantener el equilibrio y protegerse los tobillos de golpes bajos. Se veían calcetines negros, del mismo material que el resto de su ropa, que se extendían y desaparecían en sus pantalones. La última prenda que llevaba eran unas gafas de sol negras que se mantenía en la parte superior de la cabeza, con forma de triángulos que apuntaban un poco más anchos que en el centro. Que perteneciera a la iglesia no significaba que no pudiera darle un toque de estilo a su uniforme. Los pantalones debían estar ahí para que conservara cierta dignidad al usar un mono, ya que ahora la gente no se daría cuenta, solo que llevaba una camiseta extremadamente ajustada. Esta iglesia debe tener un gusto por el BDSM, señaló Ino, apoyando su mejilla en su mano con una sonrisa. Supongo que eso es mejor que un spandex verde, comentó Kurenai torpemente. Era Naruto, formalmente Naruto Uzumaki, y había abandonado su apellido al quedar huérfano, viviendo en la iglesia y entrenándose para ser exorcista en nombre del Santo Padre. Pensó que tener apellido no le servía de nada, pero su nombre era algo que debía conservar por alguna razón, así que ahora se le conocía simplemente como Naruto. Incluso legalmente no tenía apellido. Vivía en Roma, en el Vaticano para ser exactos, y conservaba su nombre de estilo japonés. Francamente, confundía a todos. ¿Naruto Uzumaki? Shikamaru frunció el ceño. Por alguna razón, el nombre le picaba en el fondo de la memoria. El cigarrillo de Asuma se le cayó cuando la comprensión lo alcanzó, al recordar una conversación con su padre. Lady Tsunade, ese es. Sí, lo es, suspiró la Sannin, sintiendo una repentina migraña. Algo de contexto por aquí, se quejó Anko, que no sabía de qué hablaban. Kurenai, Gaia y Iruka estaban en la misma situación, esperando respuestas. ¿Recuerdan el incidente del Kyuubi? Preguntó Kakashi con pesadez. Sí, el cuarto lo venció. ¿Qué hay con eso? No, no me refiero al ataque, sino a su desaparición. Espera, entonces este chico es él. Kurenai se apagó cuando todo hizo clic. Sí, lo es, suspiró el peliplata. Pero ¿cómo es que? Digo, pensé que estaba, bueno, muerto. Lo mejor es continuar y, con suerte, encontraremos respuestas, indicó Jiraiya, ocultando el caos que eran sus emociones. Sensei? ¿Qué sucede? Preguntó Sakura en nombre de sus compañeros, que estaban demasiado confusos por las reacciones de sus maestros. Es una conversación para más tarde, habló Gai de manera inusualmente seria, lo que solo aumentó la incertidumbre de los 12 de la hoja. Naruto era un hombre rubio de ojos azules y piel bronceada, pero con rasgos occidentales. Parecía de ascendencia europea, o incluso italiana. Al oír su nombre, la gente solía mirarlo confundida o simplemente lo ignoraba, llamándolo simplemente padre, ya que trabajaba en la iglesia y era un exorcista perfectamente cualificado. Amaba ser cristiano, pues la idea de que alguien lo amara a pesar de sus defectos, esperándolo en el cielo, era un gran recuerdo para él. Entonces, ¿este sujeto es algo así como los monjes o los guardianes shinobis? Preguntó Choji. Es posible que sea así, señaló Asuma. Ojalá no sea un fanático religioso, suspiró Anko, recordando brevemente que Ibiki había recibido informes de la aldea de la cascada y de la nube sobre un loco religioso con una guadaña. Naruto puso la mano en la empuñadura de su espada, antes de que ésta comenzara a brillar con un brillo dorado y se desvaneciera en el aire, guardándose momentáneamente. Naruto se echó las gafas de sol sobre los ojos, dejando los lados más largos hacia el flequillo, que llegaba hasta sus mejillas con bigote, ocultando ligeramente las puntas de las gafas. Luego se sacudió el pelo, dejando que las puntas se hicieran visibles. Naruto se metió las manos en los bolsillos y comenzó a caminar hacia la iglesia con una sonrisa sincera. Se encontraba en un parque bastante lejos de la iglesia, ya que le gustaba estar en la zona de Villa Hada, el parque más grande de Roma, y prefería un espacio tan abierto. Era un espíritu libre por naturaleza, así que estar encerrado en un edificio durante demasiado tiempo lo volvería loco después de un largo periodo. La mandíbula de Tenten simplemente cayó. Eso. Fue increíble. Es mucho más genial que un pergamino desellado. Declaró atónita con un brillo en los ojos. Una ilusión, tal vez, sugirió el Uchiha presente.
Es posible, pero no lo parece, señaló la maestra del genjutsu. Pasó junto a la gente del pueblo que estaba en el parque, y todos lo recibieron con cálidas sonrisas. Su trabajo como exorcista no era ningún secreto, aunque los detalles no eran de dominio público. Todos los habitantes de la ciudad lo conocían a él y a su compañero, quienes se estaban volviendo bastante famosos últimamente. Buenos días, padre, ¿otro paseo por el parque? Lo saludó una joven de 20 y tantos años. Tenía el pelo rubio rojizo y ojos marrones, la piel un tono más claro que la de él, y mientras caminaba empujaba un cochecito con un bebé pequeño con poca ropa, mientras que ella llevaba un vestido verde claro y un bolso negro colgando del brazo. Su cabello le llegaba hasta los hombros y tenía algunas pecas. No está mal, tarareó el sabio sapo. Tomando nota de las medidas de la mujer, sí, Adriana, fue un día precioso. Espero que tú y el pequeño Bernardo disfruten del sol y el cielo despejado. He oído que empezará a llover más tarde. Naruto le devolvió el saludo y, de paso, le ofreció un consejo útil. Adriana lo había llamado hacía 2 semanas para que le hiciera un pequeño exorcismo en su casa, pues sospechaba que la estaban molestando espíritus furiosos. Naruto fue a verla y cumplió con su tarea. Desde entonces, se alegró de saber que ya no tenía problemas con su casa, demostrando que había hecho bien su trabajo. ¿Exorcismo? ¿No es mejor usar alguna técnica de sellado?, sugirió Shizune, sabiendo que esa era la mejor forma de lidiar con distintas entidades. El mejor ejemplo era el Ikshiki Fujin. Tal vez esa sea la única forma que tienen para lidiar con este tipo de cosas, se encogió de hombros Yamato. Gracias, padre, saluda al padre Bernardo, saluda. La amable madre le dijo a su hijo, y Naruto se inclinó mientras el pequeño se estiraba para tocar las marcas de nacimiento en la cara de Naruto, pero Naruto solo dejó que el bebé le agarrara el meñique, antes de sonreír cálidamente y levantarse antes de despedirse de Adriana, tras haber sido un encuentro breve. Naruto continuó caminando, antes de levantar la mano y atrapar una bolsa que le lanzó un hombre a pocos metros de él, un hombre corpulento con una sonrisa amable, aunque arrogante, un bigote frondoso, un delantal manchado delante de su ropa normal y el cabello negro peinado hacia atrás. ¿Ya regresas a casa, padre? Toma eso, gratis, y quédate con la gran obra. Dijo el hombre, y Naruto abrió la bolsa con bolsitas de té de varios sabores, así que con una sonrisa lo aceptó y le dedicó una sonrisa. Gracias, Charles, te lo agradezco mucho. El té se ha convertido en un lujo últimamente, y es muy amable de tu parte darme esto. Me aseguraré de compartirlo con los demás huérfanos y con Shinobi cuando llegue a casa. Naruto agradeció una vez más con sinceridad, antes de continuar su camino, disfrutando de las sonrisas que la gente le dedicaba al verlo, sin importar cuántas personas le sonrieran, siempre se alegraba cuando alguien le dedicaba palabras amables. Le alegraba saber que la gente disfrutaba de su compañía. Charles volvió a vender sus tés en el puesto que dirigía, mientras Naruto miraba al cielo mientras caminaba. Parece ser que es alguien bastante apreciado, comentó Hinata. Si el tipo es algo así como un monje, las obras de caridad debieron darle una buena imagen, se encogió de hombros Kiba. Shinobi era el nombre de su compañera, la persona contra la que técnicamente había competido por la posesión de Durandal, su mejor amiga con la que había estado entrenando y aprendiendo durante los últimos 11 años de su vida cuando se despertó perdido y confundido cerca de la iglesia, y desde entonces había sido su compañera en cada misión en la que los dos habían estado que involucraba sus trabajos como exorcistas, aunque ocasionalmente uno de los exorcistas más nuevos se unía a ellos en una misión. Los dos habían vivido juntos durante años, por lo que conocían al detalle los estilos de lucha del otro, así como las habilidades que tenían los otros. Entonces, ¿también tienen algo así como el sistema de equipos?, comentó Lee. Es más parecido a lo que hace la niebla, habló Kakashi. Realmente espero ver su técnica de espada, comentó Tenten con emoción. La llama de la juventud realmente arde cuando tienes compañeros que luchan a tu lado. Apretó el puño Gai con emoción. Antes de unirse a la iglesia, Naruto se había estado entrenando para convertirse en lo que se llamaba un ninja en su tierra natal, y estaba en su primer año de escuela. A diferencia de otros exorcistas humanos, Naruto sabía cómo canalizar la energía de su cuerpo para aumentar su velocidad y fuerza. Podía hacer fluir su chakra por varias partes de su cuerpo, aumentando su fuerza y velocidad hasta cierto punto, lo que lo convertía en un monstruo de la resistencia capaz de resistir durante horas en cualquier cosa que intentara.
Incluso podía usar su chakra como forma de ataque, empujándolo a través de sus puños y pies, antes de atacar directamente la fuerza vital de sus enemigos, algo que era casi imposible de defender. ¿Es un shinobi?, preguntó Shikamaru en dirección a sus mayores en la habitación. Sí, lo es, suspiró Tsunade con resignación. No lleva ninguna banda ninja o uniforme, ¿acaso es un renegado?, cuestionó Shino. Es de la hoja, pero no es ningún renegado, aclaró Kakashi. Al ver la duda en los más jóvenes, el peliplata explicó. En realidad, es un chico que estaba con ustedes en la academia y que un día simplemente desapareció. Los equipos 7, 8 y 10 fruncieron el ceño, intentando recordar al rubio, pero entonces ¿quién es? ¿Por qué es tan especial como para hacer que el Rikudou nos convocara?, interrogó el Nara. Ya que en la academia, quitando a Sai y Sakura, él y sus compañeros de generación eran hijos de líderes de clan, lo más destacado, por así decirlo, quedaba la duda de por qué parecía ser tan importante este tal Naruto. Por el momento es todo lo que necesitan saber, indicó Jiraiya de manera firme, no dando lugar a más discusión. Por supuesto, tenía prohibido usarlo contra humanos, pero contra demonios y ángeles caídos no tenía tal restricción. Zenobia le había confesado que estaba celosa de su habilidad con la energía interior y de cómo podía usarla como técnica para aumentar la fuerza bruta o para atacar directamente al enemigo. Espera, ¿cómo es que esta Zenobia es una guerrera si no puede usar su chakra?, preguntóle, pensando que la chica era como él. Creo que se refiere a que no posee chakra, aclaró Shizune. ¿Cómo puede ser eso posible? Quiero decir, incluso los civiles tienen chakra en una menor proporción que nosotros, comentó Hinata. Para empezar, ni siquiera sabemos qué lugar estamos viendo. Puede que el chakra tenga otro nombre o que ni siquiera sean conscientes de él, teorizó Kakashi, quien tenía un gran interés por descubrir el lugar donde se encontraba el hijo de su sensei. Fue difícil encontrar a alguien que pudiera enseñarle más sobre esta energía dentro de él, porque sabía que aprender a dominarla, y esa energía misteriosa que residía aún más profundamente en su interior, sería de gran ayuda. Al parecer, nadie había oído hablar de esta energía en la iglesia, así que prácticamente había desistido de encontrar a alguien que estuviera dispuesto a intentar enseñarle a aprenderla, así que era principalmente autodidacta. Dato curioso, aparentemente podía usar esta energía para caminar sobre el agua, algo que aprendió después de mucha experimentación. Seguía experimentando con su chakra, intentando aprender a usarlo para crear el jutsu que recordaba haber visto cuando soñaba con ser un ninja, pero era malo recordando las señales con las manos, así que intentaba aprender de una manera diferente. Esto confirma que, al parecer, en ese lugar no tienen chakra, reflexionó Tsunade, tratando de imaginar cómo funcionaría el cuerpo sin la energía vital que era el chakra. Es interesante eso, pero también es impresionante que el chico haya aprendido lo básico sobre el control de chakra por su cuenta, comentó Anko. Al ser el único con chakra, no es que tuviera más opciones. Todo se resume en prueba y error, indicó Jiraiya con una leve sonrisa de nostalgia. Realmente se parecía a Minato. Naruto se detuvo en la calle, antes de parpadear al ver a su compañero esperándolo apoyado contra el costado de su motocicleta, el medio de transporte que usaban para salir de la ciudad para cualquier trabajo que requiriera que se desplazaran más allá de una distancia caminable. Su motocicleta era una Moto Guzzi roja y negra con suficiente espacio en el asiento para 2 personas, había decorado su motocicleta con inscripciones de cruces, aparte de sus propios complementos. Nada más era extraño o único en esta motocicleta, aparte del hecho de que Zenobia no debería haber conducido su motocicleta hasta allí, a menos que la empujara, porque a diferencia de él, ella no tenía licencia para conducir nada, punto. Zenobia era una joven de su edad, 17 años, con cabello azul hasta la barbilla con un flequillo verde en el lado derecho. Tenía la piel clara, y sus ojos eran de un llamativo color amarillo oscuro, y su cuerpo era el de una joven hermosa y tonificada. A diferencia de él, su uniforme tenía guantes largos que le llegaban hasta la mitad del bíceps, y no llevaba pantalones ni cinturón, mostrando que sus botas se extendían hasta la mitad del muslo con correas. Por eso Naruto usaba pantalones sobre su ropa, para que la gente no lo viera. No le importaba que otros vieran la parte de arriba así, pero no la de abajo. De todos modos, a diferencia de otras chicas de su edad, Zenobia tenía pechos grandes, siendo sorprendentemente voluminosos y cómo se mantenían firmes a pesar de superar por mucho a la mujer promedio, pechos que se mostraban en el ajustado mono de su uniforme de batalla, un uniforme que ambas usaban dentro y fuera de la batalla. Por Kambi. Jadeó Jiraiya con los ojos abiertos como platos, al mismo tiempo que sufría una hemorragia nasal. Maldita sea.
Está caliente. Comentó Kiba, dejando caer la mandíbula. Tanto Tsunade como Kurenai obsequiaron un golpe en la cabeza a ambos machos que estaban babeando. Iruka, Kakashi, Yamato, Asuma y Choji fueron un poco más discretos con sus reacciones, pero aún así ganaron un sonrojo. Ahora entiendo por qué ella modificó el uniforme, comentó Sakura, observando el pecho de la peli azul con envidia. No está mal, debería conseguir uno, tarareó Anko. Lo que hizo que la imaginación de la mayoría de los hombres presentes volara. Nunca sabías cuándo te iban a atacar después de todo, pero normalmente Shinobi usaba una capa con capucha blanca para cubrir su cuerpo, aunque estaban en su ciudad natal. Cuando pasas 11 años en una ciudad, se vuelve parte de ti lo suficiente como para que sea tu ciudad natal, pero no su tierra natal. Es bastante similar a nosotros, comentó Sai, quien, como la mayoría de los shinobi, permanecía con el uniforme incluso cuando no estaba en servicio. Siempre debes estar preparado para la batalla. Exclamó Lee, siendo apoyado por Gai. Si ese es el uniforme de trabajo en esa ciudad, sería un buen lugar para mis investigaciones, rió Jiraiya, moviéndose como una colegiala. Al igual que él, ella poseía 2 espadas sagradas, una de las 4 más fuertes y un fragmento de una de las 4 más fuertes que se había roto. Si bien originalmente se pensó que ella era la portadora de Durandal, él había demostrado ser un portador más apartamento, por lo que le habían dado otra espada sagrada llamada Espada Dragón Slayer, otra espada legendaria que también se conocía con el nombre de Ascalón, una espada que le habían dado para que los dos pudieran luchar entre sí sin que uno fuera muy superior al otro, una asociación igualitaria en la que ninguno de los dos era el líder debido a la fuerza, aunque Naruto era mucho más fuerte en el combate desarmado. Cada uno llevaba uno de los 7 fragmentos de Excalibur, fragmentos de la espada sagrada Excalibur, una de las 4 espadas más grandes. Zenobia era como él, en el que guardaba su espada cuando no estaba en uso, pero podía invocarlos en cualquier momento. Aunque esto solo aplicaba a su Ascalón, como con la Durandal de Naruto. Sus otras espadas se mantenían con ellos en todo momento. Ella tenía su fragmento de Excalibur envuelto en vendas que podían quitarse en un instante. Ella usaba el fragmento de destrucción de Excalibur, una espada de impresionante poder bruto y capacidad de corte, una espada que era casi tan grande como su Durandal con guardas similares a hachas y una hoja de doble filo que terminaba en 3 púas puntiagudas. ¿Fragmentos? Entonces, ¿estas espadas provienen de una sola? Reflexionó el Uchiha. ¿Cómo puede ser eso posible? Cuestionó Tenten, tratando de imaginar las espadas de la niebla como si fueran una sola. Realmente espero ver esas espadas en acción. Habló con emoción. Creo que nos estamos perdiendo algo aquí. He de suponer que esta espada Excalibur no es una simple espada con alguna habilidad, indicó Kakashi. Su fragmento de Excalibur también estaba en su cuerpo, aunque lo tenía oculto gracias a su habilidad especial para cambiar de forma. Con los poderes de su Excalibur mímica, podía transformarlo en casi cualquier arma que se le ocurriera, o incluso en armas que no eran. Las gafas de sol de Naruto parecían brillar. Sí, Naruto usó la habilidad de imitación de su otra espada sagrada para que adoptaran la forma de gafas de sol. Eso es tan injusto. Se quejó Tenten con envidia. Sería interesante saber qué tanta diferencia hay en cuanto a poder con las espadas de la niebla, comentó Sai con curiosidad. Naruto caminó hacia Zenobia y le dejó en claro que ambos tenían la misma altura, 1,65 metros, aproximadamente la altura promedio para su edad, y que Naruto todavía estaba creciendo en ese momento. Por favor, dime que no trajiste mi moto hasta aquí, pidió Naruto con la mirada perdida, ocultando lo nervioso que estaba ante la posibilidad de que ella hubiera montado su moto. Lo llevé hasta aquí, tenemos órdenes directas del Vaticano. Se rumorea que un demonio errante ha aparecido en Florencia, y nos han ordenado exterminarlo antes de regresar, dijo Zenobia, consciente del alivio que le había causado a Naruto al decirle que no montaba en su moto, cuando en realidad no era así. Solo quería empezar la misión cuanto antes, así que venir aquí a contárselo y luego volver a buscar su moto le llevaría mucho más tiempo que traerla empujándola. Era más que fuerte para empujar una moto sin problemas, quizá una moto grande. Una juventud llameante que abraza su deber sin vacilar. Sonrió Gai, alzando un pulgar. Entonces, ¿tienen una misión sobre un demonio?, tarareó con interés Kurenai. Será interesante ver cómo son. No son misiones a las que estemos acostumbrados, señaló Shizune. Algunos tipos con los que tenemos que luchar no están muy lejos de ser demonios, se encogió de hombros Anko. Qué pena, se supone que lloverá más tarde, susurró Naruto para sí mismo.
No le preocupaba ni su ropa ni su bicicleta, ya que ambas eran impermeables, pero sí le preocupaba conducir cuando llovía. Será un viaje largo, pero matar al diablo es la máxima prioridad. Ir en avión sería demasiado caro, así que sería más barato usar la moto y tomar el camino un poco más largo antes de regresar, comentó Zenobia mientras se acercaba a la moto y se ponía su propio casco azul, de su propiedad, con pantalla frente a la cara, antes de colocárselo sobre la cabeza e inclinar la pantalla para mirarlo a los ojos. Ahora entendía por qué no llevaba la capucha blanca. No quería que les pesara mojándose, mientras que sus trajes de batalla eran abrigados e impermeables. Lo único que les preocupaba era la zona en forma de diamante sobre sus traseros, diseñada para que la ropa transpirara mejor. Sería raro que el agua fría les diera justo en la parte baja de la espalda, mientras que la mayoría permanecían secos. Bueno, eso se arregla con un abrigo impermeable, comentó Shizune torpemente. Te hace pensar que la persona que hizo los uniformes tenía otras intenciones, comentó Tsunade con el ceño fruncido, al ver a Jiraiya reírse y tomar notas en su estúpido libro. Le da estilo al traje, señaló Ino con aprobación. Por supuesto que la chica con el abdomen expuesto diría eso. Sakura rodó los ojos, fastidiada, alguien tiene ganas de pelea, pero no puedo discutir. Los demonios callejeros son criaturas repugnantes, así que mejor vamos a matarlos, y quién sabe si atacará el avión antes de que se estrelle. Es mejor ir en coche, también es más económico, dijo Naruto mientras se subía a su moto y se quitaba las gafas de sol. Estas brillaban intensamente, antes de que las reemplazara por unas gafas más adecuadas para conducir y que le impidieran mojarse los ojos. Sinceramente, no le importaba que se le mojara el pelo, y si estaban a punto de estrellarse, Naruto podría convertirlas en un casco en un instante, o simplemente hacer que él y Zenobia saltaran de la moto si fuera necesario para salvarse. Una bicicleta no valía sus vidas. Date prisa, cualquier tiempo perdido es tiempo para que los demonios extraviados devoren humanos. Lo instó Zenobia, así que Naruto arrancó su moto y siguió por la carretera, antes de detenerse en una señal con un tic en el ojo, antes de mirar y reanudar la marcha, conociendo los caminos a la ciudad como la palma de su mano. No tuvo que insistirle para que entendiera lo importante que era darse prisa, bueno, no realmente, ya que los demonios extraviados normalmente solo se activaban de noche, y llegarían allí cerca de la noche, así que podrían buscarlo en el momento en que comenzara a activarse. La luz del sol debilitaba ligeramente a los demonios, y aunque afectaba menos a los más fuertes, la mayoría de los demonios extraviados eran lo suficientemente débiles como para que la luz del sol los debilitara bastante, así que se escondían durante el día, antes de activarse por la noche. Interesante vehículo, comentó Yamato. Me recuerda un poco a los vehículos del país de la nieve, tarareó Sakura. La diferencia es que esos no tenían ruedas, sino patines para la nieve, indicó Kakashi. Algo así tal vez no sería útil para ahorrar energía, habló Choji. Puede ser, pero parece que depende de un camino en buen estado, lo que facilita una emboscada. Además, parece que genera demasiado ruido, arruinando el sigilo, señaló Shikamaru. Aunque deseaba algo así para no tener que correr demasiado, sabía que ese vehículo solo les causaría más problemas. Zenobia se inclinó hacia adelante y lo abrazó por la cintura, presionando su pecho contra su espalda para poder aguantar mientras él aceleraba un poco, alcanzando el límite de velocidad. El camino para salir de la ciudad era recto y sin muchas curvas, así que podían superar un poco el límite de velocidad. Naruto era buen conductor, pero no le gustaba conducir a un lugar con un demonio bajo la lluvia. Nunca se sabía qué podría sorprenderte. Está claro que puede tener otros usos, se rió Jiraiya perversamente. Más que para las misiones, sería más útil para la vida cotidiana, comentó Kiba. Guau. No te preocupes, amigo, no te cambiaría. Aclaró el Inuzuka a su compañero, que ladró en protesta. Supongo que, en lugar de caminar en una cita, podrías dar un paseo y hacerlo un poco más íntimo, ¿no lo crees, Sakura? Habló Ino, girándose hacia su amiga con los brazos cruzados debajo del pecho. Lo que hizo que la pelirrosa frunciera el ceño con irritación. El trabajo de un exorcista era difícil. ¿Y ahora qué diablos pasó? Se quejó Kiba cuando el orbe simplemente se volvió negro. No dijo el sabio que esto iba a pasar. Algo sobre que el jutsu requiere mucho chakra para funcionar, habló Shizune, recordando las indicaciones del Rikudou. ¿Y entonces qué hacemos? Preguntó el Inuzuka. Esperar, se encogió de hombros Tsunade ante la pregunta de su aprendiz. Apenas terminó de hablar la Sannin, la esfera nuevamente comenzó a brillar. Bueno, eso fue rápido, se rió Ino. Capítulo 2.
¿Qué tipo de poderes deberíamos tener de este demonio errante? ¿Quién era el demonio que abandonaron? Preguntó Naruto mientras él y Shinobi caminaban bajo la lluvia, con las espadas desenvainadas, listas para usar en cuanto se toparan con el demonio que debían matar. Habían llegado a la ciudad hacía unas horas, y ambos habían estado paseando tras dejar la moto de Naruto en una iglesia local. Las monjas prometieron cuidarla muy bien, incluso llevársela a repostar mientras cazaban y mataban al demonio errante que había estado asesinando gente por aquí los últimos días. No lo sé, pero todos los cuerpos asesinados han estado cerca del agua. Quizás sea un demonio con poder sobre el agua, así que posiblemente alguien del clan Citri. Shinobi murmuró lo suficientemente alto por encima de la lluvia para que Naruto pudiera oírla, antes de gemir con fuerza. Si eso era cierto, entonces estaban lidiando con alguien posiblemente experto en magia de agua en medio de una tormenta de lluvia. Eso era una gran desventaja, una que haría esto mucho más difícil de lo que tenía que ser, y honestamente, preferiría tener un demonio lo más débil posible en cuanto a capacidad de combate antes de matarlo. No dejar nada al azar, no darles nada que les permitiera convertirlo en una ventaja. ¿Clan Citri? ¿Hay clanes de demonios? Cuestionó Sakura con curiosidad. O tal vez es un clan que tiene alguna relación con los demonios, como los Inuzuka con los perros o mediante contratos de invocación, teorizó Kakashi. Pero, ¿qué tipo de personas buscaría relacionarse con demonios? Habló Hinata con un leve escalofrío ante la idea. Hubo un clan que hizo algo similar, comentó Tsunade, pensando en el Shiki Fujin de los Uzumaki. Aunque los demonios, ángeles caídos y ángeles tenían un tratado que estipulaba que no se atacarían entre sí, Naruto sabía que, en ese momento, quienes tenían más posibilidades de iniciar una guerra eran los ángeles caídos y los demonios extraviados. Ambas facciones debían ser eliminadas lo antes posible antes de que comenzara otra guerra, o los ángeles serían aniquilados a menos que Dios interfiriera con ellos. En ese momento, la facción Iglesia/Ángel era la técnicamente más débil de las tres facciones, debido a su número y la fuerza promedio de cada ángel. Sin embargo, tenían la ventaja porque podían usar la luz, una debilidad de los demonios. La facción con la mayor ventaja tendría que ser la de los demonios, por lo que Naruto y Shinobi desconfiaban de cualquiera de las otras facciones. Distintos bandos en una paz de vidrio, qué original, resopló Tsunade con sarcasmo. No importa dónde sea, el mundo siempre parece estar en guerra, negó el sabio Sakpo. Al menos ellos tienen una ventaja, comentó Kurenai, tratando de ver el lado positivo del asunto. Dos usuarios naturales de espadas sagradas, eran miembros de la iglesia, lo que convertía a los demonios y ángeles caídos en sus enemigos también, pero no tenían las mismas ventajas que las facciones sobrenaturales. Bueno, Naruto sí las tenía con su fuerza vital y chakra extremadamente fuertes, pero Shinobi no, y eran un equipo. Si uno caía, ambos podían caer bastante rápido. Ambos sabían que en una guerra entre facciones, los portadores de espadas sagradas como ellos serían el objetivo primero antes que los demás de su grupo. Las espadas sagradas podían aniquilar a un demonio con un solo corte bien colocado, al estar ambos encantados por la luz y dotados de superpoderes, un usuario de espada sagrada podía derribar a muchos demonios antes de ser derribados. El hecho de que cada uno usara dos de las espadas sagradas más fuertes forjadas por el mismísimo Dios, bueno, eran grandes objetivos. Ser un arma indispensable convierte a uno en un blanco inevitable, declaró de manera monótona Shino. Hombre, los demonios realmente deben de odiarlo, comentó Kiba con una leve risa. Eso es tener una diana en la espalda, comentó Anko con una risa seca. Por si no fuera suficiente ser un Jinchuriki hijo de Minato, pensó Tsunade, dejando escapar un suspiro. Ser un Jinchuriki ya lo ponía en la mira de las otras aldeas e incluso de organizaciones como la que estaba comenzando a causar problemas. Ahora, el hijo de Minato también tenía demonios detrás de él. Entonces, luchamos contra un demonio del agua, bajo la lluvia, ¿cuándo apenas podemos ver? Preguntó Naruto con una ceja levantada. Sus gafas de sol se habían convertido en una espada corta de una sola mano, con una hoja de 60 centímetros de largo. Nunca dije que sería una pelea fácil, solo una pelea. Comentó Shinobi, al darse cuenta del error de su plan de correr a la ciudad, a pesar de estar bajo una tormenta, con rayos de vez en cuando y fuertes vientos que les agitaban el cabello mojado. Aunque ignoraron estos hechos, pensaban que estaban buscando el aura de un demonio. Como exorcistas, estaban bien entrenadas para detectar la presencia de demonios y ángeles caídos, porque no era la primera vez que las enviaban a matar a un demonio o a un ángel caído, y tampoco sería la última. ¿Un demonio de agua bajo la lluvia?
Eso sí es tener mala suerte, comentó Ino con una risa seca. Sería el equivalente a pelear contra mi tío abuelo, Tobirama, indicó Tsunade. Realmente problemático, suspiró Shikamaru, agradeciendo en silencio no tener ese tipo de misiones. Me pregunto qué tipo de sensación genera la presencia de un demonio, cuestionó Asuma con interés. Tal vez algo similar a cuando un shinobi libera su intención asesina, sugirió Anko con un encogimiento de hombros. ¿Qué hay de la última vez? ¿Te suena Nueva York? Preguntó Naruto con sarcasmo, recordando la última vez que Shinobi los apresuró a ir al objetivo, olvidando que a veces apresurarse era malo. La propia Shinobi recordaba aquella vez y casi se sonrojó al recordar cómo casi fracasaron en su misión porque el objetivo los presintió y huyó lo más lejos posible, antes de que ambos pidieran prestado un coche de un concesionario y persiguieran al demonio, antes de matarlo tras 2 horas de persecución policial. El demonio salió de la ciudad y casi escapó. Vi eso bastante en el bosque de la muerte durante los exámenes Chunin, comentó Anko con una amplia sonrisa de burla hacia los novatos. Varios de ellos apartaron la mirada con torpeza y vergüenza. Típico de novato. Lanzarse de cabeza sin pensar, negó Jiraiya de manera divertida. Hablando por experiencia, ¿no? Señaló Tsunade con burla. Le costó mucho borrar la mente para que los policías se levantaran, y Naruto no había dejado que Shinobi olvidara que los habían llamado 2 ladrones adolescentes tontos con un fetiche por el bondaje, aunque la palabra bondaje era un poco confusa hasta que Naruto preguntó a alguien qué significaba, y le pareció divertidísimo que los hubieran llamado así, y se sintió insultado de que los policías se hubieran dado cuenta de que eran estúpidos con solo mirarlos. Claro que ninguno de los dos era un genio, pero no eran completamente tontos, hasta ahora. ¿Eh? ¿Por qué tendrían que borrar los recuerdos? Cuestionó Ino, quien sabía que ese tipo de técnicas no eran fáciles de usar. Tal vez porque era una misión secreta, como las que hacen los Anbu, sugirió Shizune. O tal vez los demonios no son de conocimiento público, indicó Kakashi, analizando las posibles razones. Eso también fue una pelea, pero primero tuvimos que perseguirlo en un coche prestado. El coche fue devuelto y el demonio abatido. Misión cumplida. Shinobi replicó, mientras Naruto le restaba importancia mientras seguían caminando. Encontrarían al objetivo cuando lo encontraran, y luego lo eliminarían. No había demonios residentes en la zona que ellos supieran, así que no necesitaban avisar a nadie de lo que hacían. Todo estaba bien por ahora, salvo que se enfrentaban a un monstruo sediento de sangre, empeñado en el asesinato y la locura. Los demonios adoptaban principalmente forma humana, mientras que los demonios errantes se convertían en criaturas monstruosas controladas por sus pecados. ¿Entonces hay clases de demonios? Preguntó Sakura con duda. Así parece. Pero, por la forma en que los describen, estos demonios parecen más racionales, comentó Jiraiya. Pensaba en cómo lo más cercano con lo que podía compararlos era con Ryo Satori, que eran seres que solo buscaban el caos. Parecen tener una especie de estructura social, teorizó Neji con un leve ceño fruncido. ¿Una forma humana? Reflexionó Shikamaru ante ese dato. Oh, ahora lo entiendo. Asintió Jiraiya con la cabeza. No creo que los demonios sean tan malos, soltó dejando escapar una risita, lo que le ganó miradas extrañadas de todo el grupo. ¿Destrozaste el coche antes de devolverlo?, respondió Naruto momentos después, y Shinobi apartó la mirada. Sabía que debería haber dejado que Naruto condujera, pero tenía prisa por atrapar al demonio antes de que escapara. ¿Recuerdas el incidente de China?, le preguntó Shinobi a Naruto, quien alzó la vista al cielo mientras silbaba una melodía inocente. Recordó el incidente de China. Le habían quitado un gran trozo de la gran muralla china, y los altos mandos tuvieron que repararlo antes de que alguien notara la falta de un gran trozo de muralla en una de las maravillas del mundo. Todo porque les habían encomendado capturar a una monja excomulgada que había estado vendiendo las ubicaciones secretas de los otros fragmentos de Excalibur para fastidiar a las iglesias que la habían expulsado de su religión. Lamentablemente, ya había vendido las ubicaciones a un ángel caído que se las llevó antes de que pudieran capturar a la monja y traerla de vuelta. Estos dos arrastran el daño colateral, comentó Tsunade frotándose las sienes ante el recuerdo de todo el trabajo que tuvo luego de la invasión de Orochimaru. Desde entonces, tuvieron que trasladar los fragmentos a otras iglesias, y para mantener uno aún más seguro, se lo habían dado a una chica que no era una usuaria natural de la espada sagrada. Irina Shirou, quien trabajaba con ellos ocasionalmente.
Si la memoria no me falla, le habían dado Excalibur Nigmare, después de que modificaron su cuerpo para poder usar una verdadera espada sagrada. Entonces, para usarlas no basta con tener habilidad y ya, comentó Tenten, con interés en cuáles eran los requisitos para poder empuñar una. Tiene algo de sentido. Si estas espadas tienen habilidades únicas, es lógico pensar que demanden atributos específicos de sus usuarios, señaló Kakashi. Es algo similar a lo que pasa con algunas espadas de la niebla, que exigen mucho chakra o afinidad a ciertos elementos, comentó Yamato con el ceño levemente fruncido al escuchar sobre la modificación del cuerpo. Sí, deberían haberle arrebatado el Sacred Heart a esa monja en cuanto intentó vender su secreto al enemigo. Empate o no, no podemos confiarles la ubicación de las espadas sagradas a demonios o ángeles caídos. Quien traicione a Dios no debería poder conservar su Sacred Heart, un regalo de Dios, dijo Naruto con el ceño fruncido, y Shinobi estuvo totalmente de acuerdo. Quienes reciben la bendición de Dios no deberían darle la espalda a sus deberes. Era como escupirle en la cara, y como cristiana devota, preferiría que los mataran en nombre de Dios para que sus pecados fueran perdonados, antes que dejarlos vivir y avergonzar la bendición de Dios aún más de lo que ya lo han hecho. Parpadeó antes de agarrar a Naruto por el hombro y girarlo hacia ella. Su facción está dirigida por Dios, comentó con interés Shizune. En comparación al Rikudou me pregunto qué tan diferente es Tarareo en pensamientos. Jiraiya, Naruto, ¿cómo ha ido la cacería? Preguntó Shinobi con curiosidad, mientras Naruto suspiraba y miraba al suelo. Los superiores dicen que el último fragmento de Excalibur aún está perdido, pero sé que debe estar en algún lugar, ¿sabes? Siempre me pregunté por qué reforjaron Excalibur en 7 fragmentos de espada, cuando podrían haberla reforjado de nuevo en la espada original, comentó Naruto con sequedad. Si tenían todos los fragmentos en un solo lugar para convertirlos en nuevas espadas con los poderes de Excalibur, ¿por qué no reforjarlos a su forma original mientras tenían la oportunidad? ¿Por qué convertirlos en 7 espadas más débiles? ¿Rompieron una espada poderosa a propósito? Jadeó Tenten con una mirada de horror. Tiene sentido. Si un grupo ya los traicionó por el paradero de un fragmento, probablemente hubiera pasado lo mismo con la espada completa. Divides el objetivo y minimizas los riesgos, se encogió de hombros Shikamaru con aburrimiento. Los humanos no son perfectos, dijo Shinobi después de un momento, pensando exactamente lo mismo que Naruto ahora que se lo habían señalado. Ambos sintieron un escalofrío al sentir el aura de un demonio entrar en su rango de percepción. Shinobi miró a Naruto, quien la miró a ella asintiendo. Los dos saltaron a lo alto del edificio más cercano, un edificio de una sola planta, lo cual, si bien era asombroso y casi imposible para los estándares humanos, eran mejores que un humano normal, habiendo entrenado para blandir espadas que pesaban lo suficiente como para hacer que un hombre adulto se doblara sin poder levantarlas. El hecho de que pudieran moverse con normalidad mientras sostenían esas grandes espadas demostraba que eran más que capaces de realizar proezas inhumanas de fuerza y velocidad. Corrieron hacia el área de donde aún podían sentir el aura proveniente, y en la distancia podían ver el río Arno, aunque no podían ver al diablo debido a la lluvia. Cuanto más se acercaban más podían ver el gran contorno del diablo aterrorizando el área, y cuando cayeron del aire y aterrizaron, mientras patinaban, en el suelo cerca del diablo, pudieron ver su forma con sus propios ojos. Era grande, de unos 9 metros de altura y sobresalía del borde del agua. Sobre el cuerpo principal de la criatura se encontraba el torso de una mujer joven, quizá de unos 12 o 13 años, pero sus ojos brillaban con un rojo demoníaco, y en sus manos estaba la cabeza de un adolescente que devoraba con sus afilados dientes de tiburón. Su piel se había convertido en escamas, y la parte inferior de su cuerpo era una mezcla entre un tiburón y un pulpo o calamar. El cuerpo principal era el de un tiburón, pero 20 tentáculos de pulpo de 15 metros de largo se movían a su alrededor, con afilados aguijones en las puntas. La parte frontal de su cuerpo principal incluso tenía la boca de un tiburón, pero no tenía ojos. Kami. ¿Qué demonios es esa cosa? Exclamó Ino asqueada al ver a la criatura, que bien podía haber sido sacada de alguna pesadilla. Ese es un bastardo feo, señaló Kiba. Puedo ver por qué lo llaman demonio, comentó Shizune con una mirada de asco, al igual que Sakura, Tenten y Hinata. Es algo que te encontrarías en los escondites de Orochimaru, indicó Jiraiya. Sí, a ese bastardo le encantaría tener algo así, asintió Anko con una leve mueca de desprecio. Los dos prepararon sus espadas, con Naruto sosteniendo la suya en un agarre inverso, mientras que Shinobi tomó una posición con 2 manos con la suya sostenida frente a su cuerpo. ¿Qué tan fuerte crees que es?
Preguntó Naruto a Shinobi rápidamente y en voz baja, usando el sonido de la lluvia para enmascarar su voz, mientras el demonio se comía los restos del niño, con el resto del cuerpo sobre el cuerpo del tiburón, frente a donde sobresalía el torso de su chica. El niño ya estaba muerto, así que, por muy morboso que fuera, estaban seguros de que sus padres o familiares no querrían que se lo devolvieran así que usarían el hecho de que ella se comiera el cadáver del niño como una oportunidad para tramar un plan contra ella y vengar su pérdida. Ya habían visto escenas similares, aunque algunas más sangrientas y espantosas que otras. Bueno, eso es morboso, comentó Chouji con una mueca, perdiendo de repente todo el apetito que tenía al ver al demonio devorar al niño. Eso me hace preguntar qué comen los demonios habitualmente, analizó Anko pensativa. Si es así, espero que su dieta no sea solo de personas, comentó Shizune con un leve escalofrío. ¿Sigues pensando que los demonios no son malos? Habló Tsunade con la mirada plana dirigida a su compañero Sani. Un demonio que come personas definitivamente es malo, pero yo no me refería a este tipo de demonios, aclaró el sabio Sakpo. ¿Entonces a cuáles te referías? La sonrisa que puso Jiraiya no le gustó nada a Tsunade. Era la misma que tenía cuando metía las narices donde no debía. Me refería a las sucubus, por supuesto. Me pregunto si, Jiraiya no terminó, ya que un puño en la cara cortesía de la Hokage lo derribó. La mayoría del grupo simplemente tuvo una gota de sudor en la nuca, ya acostumbrados a tal dinámica. Cuerpo mutado de tipo quimera, una mezcla entre dos criaturas marinas. Prefiere cuerpos grandes, así que diría, no muy fuerte, pero con esta lluvia y flotando en el río, nos costará alcanzarlo. Shenobia se derrumbó. Los demonios extraviados se adaptan a 4 clases diferentes. Cuerpo grande. Aquellos que son los más débiles y tienen que comer humanos y otras criaturas para mantener un estado de mayor poder, pero no son muy rápidos y normalmente pierden una gran cantidad de capacidad cerebral con su mutación. Cuerpo mediano. Varias partes de su cuerpo mutan, pero solo crecen hasta quizás el doble del tamaño humano, lo que demuestra que eran más fuertes que el débil que desarrolló enormes poderes para compensar la falta de poder natural. Estos eran más fuertes e inteligentes, pero normalmente tenían puntos débiles muy obvios. Cuerpo pequeño. Demonios extraviados que solo experimentaron un cambio de forma, pero no crecieron en altura ni en tamaño, su propio poder aumentó mientras mantuvieron su capacidad de pensar completamente intacta. Más difíciles de derrotar y matar, pero todos tenían el mismo punto débil. Tenían la piel más suave o se enfurecía fácilmente. Cuerpo claro. Aquellos que permanecen completamente iguales a cuando eran un demonio normal, con una gran cantidad de poder y capacidad de pensamiento, los más peligrosos de todos. Una clasificación interesante, tarareó Asuma. Entonces los más peligrosos son los que parecen humanos, reflexionó Yamato. Supongo que es un intercambio justo. Poder en bruto a cambio de perder el intelecto, comentó Anko. No siempre es así, habló Jiraiya, frotándose la mejilla donde Tsunade lo había golpeado y pensando en Satori, que era un bastardo feo pero no era estúpido. Es un cuerpo grande, el problema es acercarse. Desconocemos la velocidad del tentáculo, y con esa longitud, golpearlo será un problema. Sin mencionar que probablemente pueda sumergirse en el agua. ¿Quieres ir a pescar?, preguntó Naruto mientras extendía la mano que sostenía la espada y Excalibur Mimic se transformó en una larga caña de pescar dorada con alambre plateado, con un anzuelo dorado en el extremo. Naruto comenzó a balancear la caña, ganando impulso mientras esperaba a que la chica abriera la boca de nuevo. Con los ojos entrecerrados, lanzó su caña sagrada y el anzuelo voló hacia la boca abierta de la bestia, antes de engancharse en su lengua y mejilla. Naruto sonrió, antes de que la chica se sobresaltara y comenzara a hundirse bajo la superficie del agua. Te pillé, dijo Shinobi mientras rodeaba a Naruto y ponía las manos en su caña. Ambos fueron arrastrados hacia adelante cuando la chica intentó sumergirse más. Naruto comenzó a remolcarla lo antes posible mientras Shinobi lo ayudaba a mantenerse en tierra casi seca. Como seguía lloviendo, el suelo seguía humedeciéndose. Si tuviera esa espada, ya no tendría que preocuparme porque mis pergaminos se queden sin armas. Se quejó Tenten con celos. Una manera ingeniosa de usarla, comentó Kurenai con una leve risa. Aunque tal vez hubiera sido mejor usar un arpón, sugirió Kakashi, encogiéndose de hombros. Un ataque de rayo contra el agua haría un mejor trabajo, indicó Sasuke con simpleza. Es un gran evento, hora de practicar la pesca, la recompensa. Gritó Naruto mientras él y Shinobi se obligaban a retroceder un paso mientras él la recogía.
Su cabeza sobresalía del agua y su mejilla se estiraba un poco al mirarlos con un poco de pánico en los ojos. Parecía que su personalidad era más parecida a la de un pulpo. Huía al ver incluso el más mínimo problema. El agua a su alrededor se volvía negra como la nieve ante el intento del demonio peregrino de escapar por todos los medios. «Nunca has pescado en tu vida», le gritó Shinobi, y él apretó los dientes cuando ambos chocaron contra una pared cercana, sin poder avanzar más. La cabeza y el torso de la chica eran claramente visibles, pero ella empezaba a tomar la delantera y a sumergirse de nuevo en el agua. Naruto usaba chakra para mantener la espada sagrada, en forma de caña de pescar, con la suficiente fuerza. Me pregunto qué tanto consume cambiar la forma de la espada, reflexionó Jiraiya. Con suerte, no requiere mucho chakra, habló Hinata con un leve tono de preocupación. No lo creo, no parece verse cansado por ello, respondió Kakashi. Como Uzumaki y Jinchuriki, el hijo de su sensei tenía más chakra que todos en la habitación juntos. Para él, el consumo de energía no sería una preocupación. En todo caso, sería el control, que es lo que sí podría dificultarle. Ya lo soy, y eso es todo lo que importa. Vaya, qué historia más grande para contarles a mis compañeros de pesca. Gritó Naruto juguetonamente, sabiendo que estaban fuera del alcance de los tentáculos en ese momento, mientras Shinobi se burlaba de Naruto, antes de que ambos se pusieran completamente serios al empezar a tirar y recoger su mayor captura del día, y con suerte la única. Shinobi apartó una mano de la caña antes de alcanzar y mantener a Excalibur Destrucción lista con una sola mano, justo a tiempo para cortar algunos tentáculos que intentaban cortarlos. La chica demonio gritó de dolor ante la herida infligida por la espada sagrada, causándole mucho más dolor que una herida normal. Su energía demoníaca se expulsó a través de la herida con su sangre. Los tentáculos cortados se desvanecieron en polvo dorado que se desvaneció en la nada. Cuando un demonio era asesinado de esta manera, sus almas quedaban completamente destruidas, sin esperanzas de regresar para él. ¿Entonces los demonios pueden resucitar?, cuestionó Sakura ante esto último. Eso parece. Deben de tener algún método o tal vez es su propia naturaleza, habló Tsunade. Lo único con lo que podía compararlos era con los Biju. Supongo que es por eso que sellamos a distintas criaturas, comentó Shizune con tono pensativo. Si no puedes matarlos, la única opción es el Finjutsu. Deja de jugar, deberías haberla matado en cuanto la enganchaste, murmuró Shinobi, y Naruto dejó de pensar por un momento al darse cuenta de que podría haberlo hecho en lugar de todo ese tira y afloja que estaban librando. Naruto volvió a sacudir la vara, antes de que el gancho dentro de la boca de la chica se transformara. La niña demonio se sorprendió y retrocedió bruscamente cuando la espada regresó a las manos de Naruto y adoptó la forma de una espada normal. Naruto y Shinobi comenzaron a cargar contra el demonio, una pequeña carrera entre ellos. Saltando por los aires, Naruto la cortó en el pequeño pecho y todo su cuerpo comenzó a convertirse en polvo dorado por el profundo corte que recibió la relativamente débil chica demonio. Shinobi agarró a Naruto de la mano y lo devolvió al suelo antes de que pudiera nadar en el río de rápida corriente, lo que podría haberlo llevado por una mala racha. El cuerpo de la demonio pronto desapareció por completo, sin dejar ninguna prueba de su existencia. Bueno, eso fue rápido. Esperaba que esa cosa diera más pelea, comentó Kiba algo decepcionado. Es mejor ser contundentes, le indicó Shino a su compañero. Kakashi, Tsunade y Jiraiya dejaron escapar un leve suspiro. Parecía que al chico no le había ido tan mal como habían pensado. Ambos tienen una buena coordinación, asintió Lee con aprobación. ¿Sí? Sin duda su llama de la juventud arde con gran intensidad. Sonrió Gai alzando el puño, lo siento, pero aún necesitábamos rescatarla antes de que pudiera escapar, a menos que sepas nadar y luchar bajo el agua a la vez. Si dominas esa habilidad, por favor, házmelo saber más adelante. Naruto bromeó con una sonrisa, mientras Shinobi suspiraba y temblaba ligeramente cuando el agua fría del río se disparó y los salpicó. Shinobi golpeó a Naruto en el brazo un segundo después por su comentario, y como ambos ya estaban mojados, comenzaron a caminar de vuelta a la iglesia donde habían dejado su bicicleta, con la esperanza de pasar la noche allí. Ropa impermeable para ganar, pero sus pantalones estaban empapados. ¿Sabes? Esto puede sonar raro, pero me gusta la lluvia ahora mismo. Nadie nos vio matar a un demonio callejero, así que no hay necesidad de borrar ningún recuerdo de este incidente.
Tampoco pasó nada malo, como la última vez que matamos a un demonio cerca de la costa de Florida, nunca había tenido tanta arena en mi traje como ese día, dijo Zenobia mientras se frotaba incómodamente el trasero, cuya grieta se asomaba por la parte trasera recortada del mono que permitía que su piel respirara. Tristemente, Naruto también lo recordaba, y la arena en su grieta no era algo de lo que este mono te protegiera. Te juro por el sabio que te voy a tirar los dientes si no te callas, gruñó Tsunade al escuchar a su compañero Sannin reírse con perversión mientras murmuraba cosas y tomaba notas, todo sin despegar los ojos del trasero de la peli azul. Sí, eso es realmente irritante. No volvería a tomar una misión en la playa sin llevar un traje de baño, comentó Gai, siendo apoyado por Lee. El grupo les dedicó miradas de horror por lo dicho por el Jonin, especialmente Tenten, que tenía ganas de llorar. Aquel día la había dejado marcada de por vida, todavía recuerdo el sarpullido. Naruto asintió con un gruñido. Nunca antes se había sentido tan humillado por un problema tan simple. Tener un sarpullido por arena era algo que no se admitía sin más, a menos que la persona a la que se lo admitiera también tuviera sarpullido. Recuerdo el viaje en avión con el sarpullido, le respondió Zenobia, y Naruto gimió. Recuerdo haber vomitado en el baño después de comer cacahuetes podridos en un avión con mucha prisa, dijo Naruto con una leve sonrisa, sabiendo que Zenobia intentaría superarlo y alargar lo que acababa de decir añadiendo más. Recuerdo cuando el resto de los pasajeros vomitaron por los cacahuetes podridos después de que tú vomitaras en el avión con sarpullido, dijo Zenobia, y Naruto levantó las manos en señal de derrota. Eso fue prácticamente todo lo que ocurrió tras completar la misión, y la víctima fue un demonio perdido, parecido a un cangrejo, que los arrastró por la arena un rato antes de que lo destrozaran. El monstruo también estaba cubierto de cangrejos que los atraían, así que cenaron cangrejos esa noche al volver a casa. Tengo que admitir que los cangrejos estaban deliciosos. Muy frescos. Naruto se relamió al recordar la deliciosa comida, y Zenobia asintió. Tenía que admitir que le gustaba mucho el sabor de los cangrejos después de una misión difícil, aunque el sarpullido fue un poco desagradable durante los pocos días que duró. ¿Sí? No hay nada mejor que una buena comida después de una misión, asintió Chouji, totalmente de acuerdo con lo dicho por Zenobia. Lo dices porque tú nunca pagas la cuenta, pensaron la mayoría de los presentes, sobre todo los compañeros de la Kimichi, quienes ya conocían bien su apetito. Los dos siguieron hablando mientras caminaban hacia la iglesia, y al llegar se sorprendieron al ver que las luces estaban encendidas, mostrando sombras en las ventanas. Al cruzar las puertas sin llave, ambos se sorprendieron al ver que las monjas de la iglesia los esperaban con sonrisas. Ver que Naruto y Zenobia regresaran tan pronto solo podía significar que habían solucionado el problema. Honestamente, los Stray Devils de cuerpo grande eran los más fáciles de cuidar porque habían tenido que compensar su falta de poder con cuerpos más grandes. Agradezco que no tengamos que lidiar con este tipo de cosas, suspiró Ino. Con lo que hemos visto, no creo que una criatura así suponga un desafío para nosotros, señaló Asuma, dando una calada a su cigarro. Incluso si fuera demasiado fuerte, siempre está la opción del sellado, se encogió de hombros Anko con indiferencia. Bienvenidos de nuevo, padre, hermana. Dijo la monja más anciana de la iglesia mientras se acercaba y los guiaba con cuidado hacia la entrada, donde una pequeña mesa los esperaba con unos platos de pan y un tazón de sopa tras un trabajo bien hecho. Naruto y Zenobia agradecieron a la hermana por la comida, antes de comenzar a llenar sus estómagos vacíos con su recompensa en silencio, usando la sopa para darle sabor al pan, mojándolo en ella antes de cada bocado, tras rezar por la comida. Naruto disfrutó de la comida, aunque no fuera su comida favorita, que no había probado en años desde aquella misión fallida a Japón que los obligó a comer a la carrera al descubrir que quien les daba de comer era el demonio errante, quien los había atraído a una trampa y comenzó a perseguirlos, antes de que terminaran de comer y mataran al astuto bastardo. Si no fuera mucha molestia, ¿podríamos pasar la noche aquí o antes de volver a casa mañana?, preguntó Zenobia cortésmente, y la monja asintió con una sonrisa. Les aseguro, hermana, que no es ninguna molestia. Tanto usted como el padre han hecho algo maravilloso en esta ciudad al matar a la bestia que ha estado matando a nuestros jóvenes. Quédense todo el tiempo que quieran. La monja les aseguró, y ambos le dieron las gracias a la mujer antes de volver a llenar sus estómagos. Se levantarían temprano mañana para llegar a casa a la hora del almuerzo, y luego descansarían un día o dos antes de partir a su siguiente misión a otro lugar.
Les gustaba ir de misión, así que constantemente les encomendaban misiones para que pudieran adquirir más experiencia, la experiencia que necesitarían en caso de que estallara una nueva guerra. Los senseis asintieron en acuerdo. Habían visto a muchos genin morir simplemente por la falta de experiencia. La repetición crea adaptación. La adaptación crea supervivencia, comentó Shino, repitiendo lo que su padre le había dicho cuando se graduó como ninja. Cada misión es una prueba distinta, apoyó Sai, quien sabía de primera mano lo que pasaba cuando no se tenía lo necesario para cumplir el objetivo. Esa era la razón por la cual Raíz los ponía a prueba desde que comenzaban el entrenamiento. Si eso ocurriera, los enviarían al frente, aunque de todos modos los enviaban al frente en misiones. El trabajo es muy distinto. Hay muchísimas bestias en este mundo que necesitan ser aniquiladas. Mientras existan los demonios, el mundo seguirá necesitando gente que luche contra ellos, susurró Naruto para sí mismo, con Shinobi asintiendo levemente a su lado. Fueron entrenados para este tipo de situaciones, e incluso después de todo, seguirían siendo fieles seguidores de Dios, pero para ser exorcistas era para lo que fueron entrenados. Naruto transformó su espada en gafas de sol y se las puso sobre los ojos con una sonrisa. Shinobi también sonreía al comprender su significado oculto. Con los dos idiotas más fuertes de la iglesia cerca, los demonios callejeros tenían algo que temer. Eso se llama estar comprometidos con la causa, se rió Ino secamente. Es una buena causa, así que está bien, se encogió de hombros Sakura. A veces hay más detrás de lo que se ve a simple vista, habló Tsunade con un leve ceño fruncido. Por muy bien que sonara eso de matar demonios para proteger a las personas, instruir esa devoción ciega a una causa era algo que bien podía hacer el idiota de Danz, y eso le preocupaba. Esperaba que el rubio no estuviera siendo utilizado como una especie de herramienta. Capítulo 3. Quiero que conste que no me entusiasma esta misión, dijo Naruto mientras se recostaba en su asiento en el avión que acababa de abordar. Él y Shinobi eran enviados a buscar a una monja que había sido expulsada de la iglesia por intentar robar y sellar la Excalibur rápidamente a un grupo de ángeles caídos que buscaban espadas raras, por alguna razón. La espada se había mantenido a salvo, pero la monja tuvo que huir del lugar, y su última ubicación conocida era una de las ciudades con mayor criminalidad del mundo, a donde se dirigían en ese momento en un avión que cruzaría todo un océano. Esas cosas realmente atraen problemas, comentó Kiba al escuchar que los dos exorcistas estaban de nuevo en una misión relacionada con las espadas. No recuerdo que la niebla se esforzara tanto por recuperar sus espadas, habló Shizune, aunque sabía perfectamente que Kiri no estaba en posición de buscarlas en ese momento. Es una situación distinta, añadió Kakashi. Para la niebla, las 7 espadas son un símbolo de poder militar. Para estos exorcistas, parece ser una cuestión de supervivencia global. La hermana Ángela, una joven que se había cansado de la vida de monja, había estado esperando ganarse la vida vendiendo un arma poderosa a un postor que pagara bien, antes de escapar a una ciudad menos conocida y vivir sus días en el lujo, antes de que la atraparan en el acto y la obligaran a huir mientras llevaba un stock de espadas de luz, espadas sagradas artificiales con mucho menos poder que una espada sagrada real. Había sido descubierta y reportada al Vaticano por uno de los sacerdotes locales en la iglesia en el lugar objetivo, antes de que los dos fueran enviados, después de un gran fracaso con la muerte de otro equipo que había sido enviado, un equipo completo de 10 exorcistas que iban a su primera misión había sido completamente aniquilado, y sus cabezas enviadas de vuelta al Vaticano como una advertencia para no enviar a nadie más tras la ex monja, que se avergonzó a sí misma en la cara del señor en opinión de Naruto. Hombre, eso es bastante malo, dijo Iruka con un leve bufido de preocupación. Bueno, eso es lo que pasa cuando envías novatos sin experiencia, comentó Kakashi con su habitual simpleza. Sí, es por eso que los genin deben ir escalando en el rango de las misiones, habló Tsunade con el ceño fruncido, dirigiendo una mirada severa al equipo 7. Naruto, Sasuke y Sakura apartaron la mirada de inmediato al recordar la misión en el país de las olas, aquella vez en la que una simple misión de rango C se convirtió en una lucha a muerte de rango B. Anotado e ignorado. Comentó Shinobi mientras apoyaba el brazo en la ventanilla. Iban a un avión lleno de gente que sabía quiénes eran, así que nadie los miraba con recelo por su forma de vestir ni los llamaba fanáticos del bondaje. Ese insulto se volvió aburrido enseguida. Shinobi no estaba nerviosa por la misión, bueno, sí lo estaba, pero no por la ciudad a la que iban. Iban a Nuevo Laredo, México, la 10ª ciudad más peligrosa del mundo, con una de las tasas de criminalidad más altas del mundo.
Le preocupaba que una sola monja hubiera asesinado a 10 exorcistas completamente entrenados, aunque algo novatos. Claro, estos tipos no estaban entrenados al nivel de Naruto o de ella misma, pero llevaban espadas y pistolas, y aún así fueron masacrados sin piedad. Ángela no era conocida como luchadora. Era una espía de la iglesia que se adentraba en zonas controladas por los demonios para ver si planeaban algo contra la iglesia sin ser descubierta. Casi no tenía armas de combate, y usaba a los guardias que la acompañaban, disfrazados de sacerdotes, para defenderla mientras reunía la información necesaria y escapaba. Todo huele a que a esos equipos les tendieron una emboscada, habló Yamato, quien había tenido que lidiar con situaciones similares en su tiempo en Anbu. Uk. Esas pequeñas ratas escurridizas realmente son un grano en el trasero, resopló Anko con irritación. Normalmente, cuando te enviaban cabezas cortadas como advertencia para no meterte en los asuntos de alguien, alguien escuchaba y se retiraba, bueno, no en este caso, porque ante la duda, enviar a 2 personas poderosas sin el sentido común para darse cuenta de que caer en una trampa evidente era algo malo, muy malo. Ambos eran los mejores, ya que trabajaban bien juntos y tenían mucha experiencia saliendo de trampas y otros líos con sus vidas intactas, y solo unas pocas heridas. Además, no eran principiantes inexpertos que acababan de terminar su entrenamiento. Tenían años de misiones a sus espaldas para ayudarles. Si alguien debería caer en trampas, cosa que nadie debería hacer, eran 2 personas que ya habían caído en trampas una docena de veces y habían vivido para contarlo. El grupo tuvo una gota de sudor en la nuca, dándoles una mirada inexpresiva a las 2 exorcistas en la pantalla. Creo que algo anda mal con esas 2, comentó Kurenai con la mirada plana. Si caen tantas veces en emboscadas, deberían ser más precavidas, habló Shizune con inexpresividad. Creo que estas 2 olvidan que la suerte también se acaba, suspiró Jiraiya. Parecía que el rubio había heredado toda la impulsividad de Kusina. ¿Quieres molestar a la gente que nos rodea para pasar el rato?, preguntó Naruto con una leve sonrisa, sabiendo que tenía la forma perfecta de sacarles de quicio. Claro, todo sería divertido y se detendría antes de que llegara demasiado lejos, pero necesitaba entretenerse de alguna manera antes de que realmente comenzaran su misión. Zenobia suspiró, antes de mirar a Naruto con una mirada neutral, forzadamente neutral, que la definía por completo. Algunos negaron divertidos por la payasada del rubio. Naruto apartó la mirada un momento, antes de volver a silbar una canción. Naruto sintió que Zenobia tamborileaba con los dedos en el asiento al ritmo de su silbido. Naruto la miró con una sonrisa, antes de decidir cómo involucrar a Zenobia, después de todo, conocía sus debilidades. Cuando hay problemas, sabes a quién llamar, al equipo genial. Desde sus iglesias lo ven todo, al equipo genial. Naruto comenzó a cantar su propia parodia de la vieja canción del programa de televisión que vieron juntos cuando eran unos años más jóvenes, Teen Titans o algo así. Cuando los demonios atacan, puedes descansar sabiendo que te respaldamos. Porque cuando el mundo necesita exorcistas matando a la gente, equipo asombroso. Cantó Zenobia en voz baja, recordando los viejos tiempos cuando ella y Naruto se relajaban viendo la pequeña televisión de la iglesia antes de cantar su cancioncita. Naruto sonrió, sabiendo que la había hecho divertirse un poco. Con sus espadas sagradas desenvainadas, se unen, equipo asombroso. Nunca conocieron a un demonio que les gustara, equipo asombroso. Dijo Naruto, antes de que Zenobia sonriera aún más y se girara hacia él, mientras algunos en el avión reían entre dientes al ver al padre y a la hermana actuando como si fueran de su edad, adolescentes que, de hecho, eran un poco tontos cuando querían. Equipo asombroso. Gai y Lee se sumaron a los cánticos con amplias sonrisas, contagiados por el entusiasmo de los 2 exorcistas. Ese es el resplandor de la juventud compartida. Animó Gai con el puño apretado. Sensei. Deberíamos componer una canción para nuestro equipo, sugirió Lee con emoción. Eso no va a pasar, habló Neji con contundencia. Vamos, Neji. Es una buena forma de fortalecer nuestra camaradería, lo animó Lee. No, no lo haremos, sentenció Tenten. De ninguna manera permitiría que su sensei y su compañero la avergonzaran, más de lo que ya lo hacían, tienen a los demonios a la fuga, no se detienen hasta que terminan el trabajo. Porque cuando el mundo se desvanece en su fight, equipo genial, vamos. Cantaron Naruto y Zenobia juntos, antes de sentarse con una amplia y una pequeña sonrisa, la de Naruto y la de Zenobia. A veces, simplemente tenían que comportarse como de su edad, en lugar de ser súper maduros cuando estaban rodeados de gente. Naruto escuchó a Zenobia empezar a silbar y sonrió cuando ella empezó.
Naruto empezó a aplaudir, y de repente, ambos comenzaron a aplaudir con las manos del otro en un patrón extraño y complejo, un apretón de mano secreto. El apretón terminó con los pulgares apretados, antes de que él dejara de silbar y se recostara para relajarse. «Les ofrezco unos cacahuetes, padre, hermana», preguntó la azafata, mientras Naruto y Shinobi intercambiaban miradas, antes de dirigirle la misma mirada a la azafata, recordando claramente los cacahuetes en mal estado. La azafata rió entre dientes, antes de pasar a los demás pasajeros del avión. Naruto resopló, mientras Shinobi se maldecía en silencio por haber caído en su trampa para divertirse en una misión oficial, que ella misma había pedido a pesar de que hoy tenían el día libre. Bueno, entendía por qué Naruto estaba un poco tonto. Seguía en su modo de día libre. Esperaba que estuviera en modo misión al final del vuelo, porque cantar canciones infantiles no traía la victoria. Josh. Ya lo tengo. Equipo Juventud. Habló Lee, poniéndose de pie con el puño alzado. Es perfecto. Asintió Gai con una amplia sonrisa, abrazando a su alumno por los hombros mientras ambos derramaban lágrimas de emoción. Idiotas. Pensaron varios en la sala al unísono. Neji y Tenten se palmearon el rostro simultáneamente. Sabían que, a partir de ahora, no habría forma de sacarles esa idea de la cabeza a los dos especialistas en taijutsu. Bueno, eso fue divertido, pero creo que deberíamos ponernos serios. ¿Qué crees que pudo haber cortado las cabezas? Y no digas nada sarcástico, preguntó Shinobi, antes de comentar en un susurro un poco exigente, pero bajo. Naruto se quedó pensativo, antes de intentar recordar el estado de las cabezas. Las cabezas fueron cercenadas, pero los cortes no fueron limpios, no fue una cuchilla la que las decapitó. Naruto aventuró una suposición, y Shinobi suspiró. Les costaba bastante adivinar algo cuando la única pista literal era su ubicación, lo cual no ayudaba, y el hecho de que las cabezas no fueran cortadas limpiamente. A ambos les dijeron que la única razón por la que sabían que la ubicación no había cambiado recientemente era que había llegado una carta para la iglesia desde allí, la misma dirección del remitente de la caja que contenía las cabezas. Cómo esa caja pasó los controles de seguridad para paquetes internacionales, nunca lo sabrían, solo que alguien a quien le habían regalado los pasó. Ja. El clásico truco de intimidación. Qué poco original, negó Anko con decepción. Sus palabras le ganaron miradas planas de los más jóvenes en la sala. Bueno, no todos trabajamos en el departamento de interrogación y tortura, le señaló Kurenai de manera inexpresiva. Oh, vamos. No finjan que nunca recibieron una cabeza o enviaron alguna, se burló la dama de las serpientes, rodando los ojos. ¿Así que no tienes ni idea? Preguntó Shinobi, solo para asegurarse de sacarle toda la información posible. Cuando él asintió, ella suspiró y se agarró el puente de la nariz. Los dos guardaron silencio un rato después, pensando en sus cosas mientras el avión empezaba a moverse. Shinobi miró por la ventana mientras el avión se elevaba. Naruto se inclinó y cerró los ojos con la cabeza apoyada en el hombro de Shinobi, sabiendo que lo despertaría cuando llegaran, o mejor dicho, si ocurría algo interesante. Buscó en su bolso, sacó un libro y empezó a leer para pasar el rato. Ambos parecieron irritados cuando un bebé empezó a llorar al instante en que el avión empezó a ascender, pero lo ignoraron por un rato. Naruto, sin embargo, se incorporó, sabiendo que con un bebé llorando no podría dormir como quería. Cuando la azafata les dijo a todos que ya podrían ponerse de pie, Naruto se levantó y se dirigió hacia los padres que tenían al bebé llorando sentado entre ellos en un asiento especial. Parecían sorprendidos de que estuviera allí, pero aún así lo reconocieron como uno de los sacerdotes de la iglesia a la que asistían. En ese lugar definitivamente saben cómo moverse, comentó Ino, impresionada al ver la aeronave despegar. Algo así realmente sería útil, habló Shino de manera monótona. Lo más cercano que he visto fue en la aldea del cielo, aunque eran más como planeadores personales, comentó Tsunade pensativa. Tal vez deberíamos ponernos en contacto con el país de la nieve y ver si de alguna manera podemos replicarlo, sugirió Kakashi. Puede que el lugar que estamos viendo tenga tecnología diferente, pero siempre podríamos usar chakra para impulsarlo, de forma similar a los trenes con rieles de chakra en el país de la nieve. Tsunade asintió, haciendo una nota mental para ponerse en contacto con la Daimi Koyuki cuando todo esto terminara. Padre, ¿podemos hacer algo por usted?, preguntó el padre del bebé, y Naruto observó al niño que lloraba un momento. Naruto se agachó y usó un truco que había oído para destapar los oídos de los niños en un avión, antes de taparle ligeramente la nariz y cerrarle la boca por un segundo.
Los padres parecieron sorprendidos, pero cuando Naruto apartó los dedos del bebé, este pareció mucho más tranquilo. Naruto solo le tapó la nariz y la boca para que se destaparan los oídos y dejara de sentirse incómodo. Con un suave gesto de la mano, regresó a su asiento, recibiendo miradas de agradecimiento de la gente que pasaba. De vuelta en su asiento, se cruzó de brazos y se apoyó de nuevo en Shinobi. ¿Sabes cómo hacer que los niños que lloran se destapen los oídos? Preguntó Shinobi con una ceja levantada, antes de ver que Naruto ya estaba aturdido. Podría dormirse enseguida si quisiera, y obviamente lo deseaba. Iba a ser un vuelo largo, así que no podía culparlo por pasar el tiempo descansando, algo que ella también quería hacer, así que, guardando el libro, decidió descansar para la misión recostándose contra Naruto y quedándose dormida lentamente. ¿Eh? ¿Qué fue lo que hizo? Preguntó Kiba con una mirada extrañada. Supongo que es algo similar a lo que sucede cuando subes una montaña demasiado alto, se encogió de hombros Shikamaru. Creo que le llaman mal de altura, habló Hinata con algo de duda. La presión del aire cambia y el cuerpo no lo soporta bien. El vuelo pasó en un abrir y cerrar de ojos cuando la azafata los despertó y pasaron por los controles de seguridad por segunda vez al salir de la terminal y abandonar el aeropuerto con la confianza de que tendrían éxito en esta misión, incluso sin. Los dos comenzaron a mirar a su alrededor cuando se dieron cuenta de que no tenían idea de dónde estaba nada en toda esta ciudad, lo que significaba que tendrían que preguntar direcciones. Naruto y su compañero caminaron hacia la calle, antes de girarse cuando vieron a alguien a quien podían preguntar. El hombre era un hombre de mediana edad con una apariencia ligeramente cubierta de suciedad, cabello oscuro y piel morena clara, con la apariencia de un nativo de México. Señor, ¿podría decirnos dónde podemos encontrar a esta persona? Preguntó Naruto mientras sacaba una foto de Ángela. El hombre la miró antes de mirarlos a ambos con los ojos entrecerrados. A Naruto se le iluminó la frente al pensar que este hombre tal vez no hablara inglés. Naruto supuso que no todos podían hablar tantos idiomas como él. Naruto hablaba italiano, japonés, inglés, el idioma que más hablaba, chino, latín, ruso y griego. Lamentablemente, el español no era uno de los idiomas que dominaba. Señor, buscamos a la mujer de esta foto. ¿La ha visto? Preguntó Shinobi en español, mientras Naruto suspiraba aliviado. Shinobi aprendió a hablar casi los mismos idiomas que él, aunque no sabía japonés, sí hablaba español con fluidez. Naruto y Shinobi eran trotamundos porque sus misiones los enviaban a muchas partes del mundo, así que se vieron obligados a estudiar los idiomas más comunes y los que surgirían si necesitaban encontrar pistas sobre algo importante. Ambos hablaban inglés principalmente, a pesar de ser italianos. Naruto parecía italiano, se crió casi toda su vida en Italia, así que, a pesar de ser japonés como lengua materna, nadie creería que era japonés, así que simplemente decía que era italiano, mucho más fácil. Shinobi, en realidad, nació y creció en Italia. ¿Tantos idiomas? Eso es algo ciertamente curioso, habló Kurenai, levemente sorprendida por la diversidad lingüística de ese mundo. Es extraño. Hasta donde sé, en nuestro mundo solo existe un idioma, comentó Shizune pensativa. Tantos idiomas solo servirían para complicar las cosas, señaló Shikamaru, aliviado de no tener ese tipo de dificultades en sus misiones. Entonces, ¿cómo es que entendemos lo que dicen? Cuestionó Ino con duda, ya que no reconocía ninguno de los idiomas además del suyo propio. El grupo solo se encogió de hombros sin saber la respuesta. Supusieron que el sabio de los 6 caminos había hecho algo para que la esfera fuera comprensible para todos. Váyanse a la mierda a los fanáticos del bondaje, no he visto a nadie así, dijo el hombre con crudeza, mientras Shinobi se retorcía de fastidio, antes de resistir el impulso de golpear a este tipo. ¿Qué dijo? Preguntó Naruto, y Shinobi lo agarró del hombro antes de alejarlo del hombre grosero. No tenía sentido hacer más preguntas, aunque sospechaba del hombre. Naruto y Shinobi podían observar el pueblo, y aunque los edificios parecían bastante limpios, el pueblo era, bueno, era como un pueblo fantasma. La gente que veían parecía evitar ser vista, y la gente a la vista no era el tipo de gente con la que les gustaría hablar. No tenía nada en contra, pero la forma en que sostenían las armas a plena vista no inspiraba confianza en que fueran a dar información. Entiendo por qué eligió este pueblo. La gente de aquí no es muy amable, dijo Shinobi. Aunque el pueblo en sí era bonito, recordaba que este lugar figuraba en la lista de los más delincuentes por algo. Se veían muy fuera de lugar, y habían sido las únicas personas que habían salido del aeropuerto, ya que los demás subían a otros aviones. Esta parada era solo un punto intermedio.
Mientras caminaban, empezaron a ver más gente, hasta que todo pareció relativamente normal cuando entraron en una zona con vendedores de artículos, llamándolos para que vinieran a comprar sus prendas. Eso me recuerda a cuando fuimos al país de las olas, comentó Sakura, al recordar la hostilidad que habían recibido cuando llegaron al pueblo. Sí, una cálida bienvenida, se burló con sarcasmo Sasuke, rodeando los ojos. Les habían intentado robar y estafar nada más llegar. Los forasteros no siempre son bienvenidos, se encogió de hombros Kakashi. No todos en este pueblo deberían ser juzgados como criminales, estoy seguro de que hay gente buena por ahí. Mira, este pueblo incluso tiene policía, dijo Naruto mientras señalaba a los policías que se dirigían hacia ellos, antes de parpadear cuando los policías se detuvieron frente a ellos con caras serias. Voy a tener que pedirles a los dos que vengan con nosotros, voy a tener que pedirles que vengan con nosotros. El hombre dijo primero en español, antes de repetirlo con un tono burlón al repetirlo en inglés por segunda vez. Antes de que ninguno de los dos se diera cuenta, estaban sentados en la parte trasera de una patrulla, con las manos esposadas a la espalda, conduciendo hacia quién sabe dónde. Naruto podía sentir la mirada sospechosa de Shinobi hacia los policías, encontrando extraño que, de todos los que los rodeaban en la ciudad, los hubieran arrestado cuando ni siquiera habían hecho nada esta vez, y que las pruebas de todas las otras veces que habían hecho algo hubieran sido borradas. Sí, eso para nada es sospechoso, se burló Kiba, recibiendo un ladrido de apoyo de su compañero canino. Supongo que la emboscada llegó más rápido de lo que esperaban, comentó Anko, dejando escapar una pequeña risa sádica. Si esto es una trampa, al menos ya no tendrán que buscar a su objetivo, se encogió de hombros Asuma, manteniendo la calma. Entonces, esto está pasando. Naruto empezó con Shinobi, y ella asintió. Esto estaba pasando, pero no sabían por qué. Tenían sus espadas guardadas a salvo, fuera de la vista. Shinobi tenía las suyas dentro de una dimensión sellada para poder usarlas cuando las necesitara, mientras que Naruto tenía su Durandal en una dimensión sellada, con Excalibur Mimi tomando la forma de sus gafas de sol. Mientras viajaban en la parte trasera del coche, Naruto pudo ver que se dirigían hacia un puente con algo colgando de un lado, algo así como 10 y tantos. Empujó a Shinobi en el costado e hizo un gesto hacia el puente, mientras ella entrecerraba los ojos. Cuando finalmente llegaron al puente, los policías, un hombre corpulento de piel oscura y cabello rubio platino, y un hombre delgado de piel similar pero calvo, detuvieron el coche y lo estacionaron al costado del puente. Parecían sonreírse mutuamente antes de salir del coche, abrir la puerta y sacarlos a ambos con bastante brusquedad. Naruto intentó romper las esposas, antes de ver que eran de un material resistente, pero sabía que se lastimarían las muñecas si las rompía en esa posición. El equipo 7 dejó escapar una risa seca, un puente y matones en la misión definitivamente le traían recuerdos de su primera misión, andando por ahí con esa ropa, ustedes dos, chicos, se lo están buscando, ¿no? Espero que sean mejores que los demás que siguieron al jefe hasta aquí, dijo el hombre corpulento mientras sacaba una pistola de la funda y la apuntaba a Naruto, lanzando una mirada lujuriosa a Shinobi, quien abrió los ojos de par en par al ver que el arma apuntaba a su compañero. Estaba a punto de invocar a Excalibur Destrucción y romper las esposas, cuando Naruto le dio una patada en la pierna. Al mirar a un lado, lo vio mirando a los policías, o posiblemente a los falsos policías, con una mirada desafiante. Jefe, no sabía que a los policías se les pudiera dar órdenes tan fácilmente, dijo Naruto, buscando información, mientras el flacucho se acercaba y le daba un puñetazo en el estómago. Naruto se dobló, aunque no le dolió, y tosió levemente. Herido o no, tenía nudillos de bronce en el puño, y el puño lo había dejado un poco sin aliento, pero no sufriría daño real. El jefe nos contrató para encontrar a cualquiera vestido de sacerdote, monja o con ropa rara y matarlo. Normalmente no escucho a una mujer, pero ella pagó un buen dinero con la promesa de más. Un hombre tiene que comer y follar, dijo que mientras los matáramos, raros, nos pagarían por follar con cualquier idiota que se interpusiera en nuestro camino. El flaco explicó, antes de caer al suelo cuando Naruto se sobresaltó y le golpeó la nariz con la cabeza, derribándolo al suelo con la nariz sangrando. Si menos palabrería y más acción animó la dama de las serpientes. En un lugar sin chakra veamos qué pueden hacer las personas, habló con interés Yamato, el más gordo empezó a dispararle a Naruto, pero el ataque no llegó a su objetivo porque una espada bloqueó la bala antes de que pudiera alcanzar a Naruto. El grupo de shinobis arquearon la ceja en curiosidad ante lo que parecía ser un arma a distancia por los pequeños cilindros metálicos que fueron bloqueados por la espada del rubio.
Shinobi había invocado su Excalibur Destrucción y se liberó justo a tiempo. Aunque Naruto no habría tenido ningún problema, se alegró de que Shinobi le hubiera dado tiempo para pensar. Saltando, dobló las piernas contra el pecho y se llevó las manos al cuerpo, antes de agarrar sus gafas de sol, convirtiéndolas en una espada y liberándose. El hombre corpulento salió de su aturdimiento, mientras su compañero se levantaba del suelo. Ahora que estaban libres, tanto Naruto como Shinobi guardaron sus espadas antes de abalanzarse sobre los dos hombres y golpearlos en el estómago. Los dos hombres fueron lanzados por los aires, antes de caer al suelo y rodar hasta detenerse, demostrando que habían quedado inconscientes por los golpes. Naruto transformó a Mimik en una espada más pequeña, antes de quitarse por completo las esposas a sí mismo y a Shinobi, para luego convertirlas de nuevo en gafas de sol y ponérselas. Bastante decepcionante, habló Neji, quien esperaba ver algo más que simples golpes. No le puedes pedir más a lo que parecen mercenarios de cuarta, se encogió de hombros Tenten, su compañera amante de las armas. Considerando que no tienen chakra, no podemos esperar mucho, indicó Sasuke, quien también esperaba ver algún estilo de combate real. Comparados con los demonios errantes, estos tipos no son nada del otro mundo. Con armas o sin ellas, nos han entrenado para predecir y bloquear, o esquivar balas. ¿Qué crees que deberíamos hacer con ellos? Le preguntó Naruto a Shinobi, quien se encogió de hombros. ¿Tienen más esposas? Esposémoslas antes de irnos de este puente. No tenemos tiempo que perder con ellas, sugirió Shinobi, sin siquiera inmutarse por el hecho de que alguien la hubiera amenazado con abusarla momentos antes. No había corrido ningún peligro. Incluso esposada, podría haberles pateado el trasero con facilidad, al igual que a Naruto. Esas personas eran solo perros pequeños con fuertes ladridos, pero sin dientes que los respaldaran. No era la primera vez que alguien intentaba asesinarla o abusarla a ella o a Naruto, y probablemente tampoco sería la última. La mayoría de las personas que perseguían eran monstruos violentos que preferían comerte antes que violarte, pero en ocasiones los enviaban tras alguien claramente loco. Ya te llevo delante, dijo Naruto, mostrando que les había robado las esposas. Se acercó a esposarlos, antes de esposarlos uno contra otro, obligándolos a estar espalda con espalda. Hecho esto, ambos continuaron su camino sin perder la confianza, sabiendo que era solo cuestión de tiempo para encontrar a su objetivo. Naruto parpadeó y miró hacia el río, antes de notar que había una choza debajo del puente. Se la señaló a su compañero, y ambos pensaron que no estaría mal echarle un vistazo. Con eso en mente, caminaron hacia la choza sin caerse al agua en la orilla del río. Bueno, normalmente en esas situaciones solo necesitas un kunai oxidado, sonrió Anko de manera perturbadora. Las kunoichis presentes asintieron en silencio, compartiendo el código implícito. Aquello causó un escalofrío en los hombres, que sintieron la necesidad de mantenerse lo más lejos posible de la kunoichi vestida con mallas. Por si acaso, yo siempre llevo unos cuantos en mis pergaminos, asintió Tenten. Por cuestiones de supervivencia, siempre estaba preparada para lo peor. Tuvieron suficiente agua con su última misión para que les durara un tiempo. La cabaña era pequeña, apenas lo suficientemente grande para una sola persona, y más del tamaño de un cobertizo de herramientas que de una casa de verdad. Estaba hecha de madera nueva, pero la construcción era deficiente, lo que demostraba que el constructor no tenía mucho talento para la construcción, así que llamaron a la puerta y esperaron respuesta. Naruto y Shinobi saltaron para apartarse y aterrizaron en el río, cuando las balas comenzaron a atravesar la madera hacia donde habían estado. Hoy no fue su día de suerte, y eso se demostró aún más cuando salieron a la superficie y vieron a Ángela mirándolos con armas apuntándolos a la cara. Era obvio que no iba a irse con ellos sin hacer ruido, de eso estaba seguro, y les habían dicho que la eliminaran si se convertía en un gran problema. Tenía memorizadas las defensas de los fragmentos de Excalibur. Solo con esa información podría, y probablemente ya lo había hecho, ganar un montón de dinero vendiéndosela a alguien que realmente pudiera usarla. Jiraiya negó con tristeza. Regla básica del espionaje. Mantén tu refugio alejado de tu zona de trabajo, suspiró el Sannin. Está claro que tuvo suerte de que le enviaran a novatos, comentó Iruka, viendo lo descuidada que había sido la mujer. Considerando que estaba actuando sola, supongo que quería cerciorarse personalmente de que sus matones cumplieran, se encogió de hombros Kakashi. Un error clásico de quien no confía en sus subordinados. Agáchate. Gritó Shenboya mientras ambos se sumergían y nadaban para evitar ser alcanzados por las balas que la atravesaban con facilidad.
Naruto agarró a Shinobi y la atrajo hacia sí, antes de tomar sus gafas de sol, convertirlas en una espada corta y ligera, desviando las balas, impidiendo que Shinobi sacara sus espadas, que las harían pesadas en el agua. Mantuvo su espada corta y esperaron a que las balas se detuvieran antes de que les costara respirar y tuvieran que nadar hacia arriba para tomar aire. Ángela intentaba apresurarse y recargar su arma antes de empezar a correr cuando Naruto y Shinobi salieron del agua con cara de frustración. No llegó muy lejos cuando Naruto y Shinobi la alcanzaron y la golpearon en la nuca. Cayó al suelo, mientras Naruto la levantaba y la cargaba sobre su hombro. Ahora solo tenían que ir a la iglesia y borrar toda información sobre los fragmentos de Excalibur de su memoria, y luego la dejarían ir. Más allá de eso, no les importaba lo que le pasara ni lo que hiciera con su vida. Puede que el día haya sido horrible, pero la misión se había completado. Bastante indulgentes para alguien que cometió traición, comentó Tsunade con evidente sorpresa. Normalmente, sería mejor darle muerte, señaló Anko con el ceño fruncido. No podía imaginarse a la hoja capturando al bastardo de Orochimaru solo para borrarle los recuerdos, sería lo más práctico, ya que las personas con las que negociaba podrían ir a buscarla y causar más problemas, señaló Asuma. Supongo que en ese mundo así es como les funciona, despidió Kakashi, arqueando una ceja cuando el orbe nuevamente se volvió negro. Y creo que ahora es el momento para unas explicaciones, habló Shikamaru con firmeza, queriendo obtener respuestas sobre la situación actual.